Bien, bienvenidos a una nueva emisión de lo que es Pláticas Cuadro a Cuadro, el podcast que no le aporta nada a la cuarentena. El día de hoy estamos grabando en locación, estamos grabando con un formato completamente diferente, pero esperemos que nos dure. Presento, ahora sí puedes. ¡Ay, no voy a tener problemas! Güey, ¿quién está arriba, güey? Presento a mi lado derecha a nuestro compañero Ángel Amitael. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, que estén increíbles. Pues estoy feliz porque por fin conocí a Toki y Adri en persona. No tenía el gusto de conocerlos. Y estoy bien emocionado y bien padre de estar todos juntos aquí. Y la verdad, está muy cool esto. Espero que les guste y que les guste este nuevo formato. Y pues a ver cómo funcionamos, qué pendiente. Ojalá y nos dure. Presento de mi lado izquierdo, lo estoy diciendo en orden, a la dama en cuestión de... O sea, la dama, la diva, ¿sí? Hay que diferenciar. Hay diferencia. Hay niveles. Conrado ya se salió, acuérdate. A nuestra compañera Adriana Viña. Hola chicos, ¿cómo están? Ay, extrañaba ya estar aquí, bueno, en Chihuahua, grabar aquí con ustedes. No trabajen. Sí, ya no quiero estar en mi cuadrito. Extrañaba estar afuera. Extrañaba salir, gracias. Ay. Al público. Gracias público, yo también los amo. Y ya. Gracias por presentarte. Y pues por último, pero no menos importante, al que hoy fungió como técnico de audio y por fin Literal. ya ni me acordaba de cómo era su cara porque no lo he visto. De hecho es lo que iba a decir, Sí. ya extrañaba mostrarme en los podcasts, güey, nada que mi fotito o el pinche monito, ¿no? Que te pone zoom. De hecho es lo que te iba a ¿Tenías decir, tu ni foto? siquiera se veía tu foto. No, tenía mi foto, No, es que cambié sí. de cuenta y como no me metía ya los babosos, pues esto no era. No deja de presentarte. Luis alias Toki Gómez. Como, gracias, desde que estoy aquí en Chihuahua no grabo con mi cara. Un agradecimiento a La Borra del Café que el día de hoy pues tuvo bien prestarnos lugar. Se puso chido. Sí, obviamente nos cobró, pero por algo se empieza. Ya cuando te presten los lugares, güey, ya podemos decir, no, pues vengan. Güey, ahora sí me siento como La Hora Feliz o como La Cotorrisa, o sea, que ya es que ellos graban de esta manera. Sí, güey. Así me siento. Güey, ahorita. ¿sabes Queremos hacer un aplauso a la borra del café. Literal, tengo bonitos. ¿Sabes? Me acordé de ¿Le parece a Sam ahora de acá? Este va a ser el primer podcast que Adrián nos graba Ya sé, por el internet. Uy, me iba a poner en internet. Qué chicos. Nadie se va a trabar, nadie se va a poseer. Pero Bueno. que no. Obviamente antes de que nos empiecen a criticar, a pesar de que no estamos cumpliendo la sana distancia, les advertimos Creo que si hay tenemos- paneles aquí transparentes, no los ven. Sí, de hecho, mira, Son cristales templados. Blindados en mí. tenemos nuestro gel antibacterial. Trajimos nuestro gel antibacterial, nos lavamos las manos y nos sanitizamos lo mejor que pudimos desde que llegamos. Así que no vayan a empezar a mamar con... ¿Y nos satanizamos o qué? ¿Dije satanizamos? Bueno, ustedes me entendieron. El caso... Es importante. Estamos limpios. Pero con conciencia. No hay gérmenes, no hay cristal, no hay mota, ¿qué? Bueno, pues no hay mota, pero hay moca. Ándale. Bueno, entonces, tema más, no te creas. Güey, ¿no has visto esa canción esa? Esta tema más de. Esta tema más de. Ya me estoy Por el buscando. loquillo, ¿verdad? Nuestro compañero, Ángel. Estoy buscando la canción de inicio de un segundito. Aquí está. Bueno, sí. Qué buen servicio. Oh my god, bien, tenemos muy. No nos están viendo, tal vez Juan lo corte, tal vez no. No, Perdonen nuestro. ¿No estás tan vivo? Marilyn Manson, güey. No, y me da miedo. Ese me da miedo mucho. Como sabrán nuestros espectadores. Sabrán que estamos empezando el Un primer mes. sábado
del mes de No, yo octubre. ¡Ay, gracias! No, a Disney no nos promocionan, no me van a meter en pedos. Él sí nos cobra todo. Ay. No tienen envíos gratis. A la próxima Eso es lo pura cargamos mentira. antes de iniciar esto. Sí, me creo que. No le puse mute. Bueno, Pues pues. si vamos a regresar a internet a borrar el café en la velocidad. Bien, de 10. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Como todos estamos conectados, para mí que se satura. Bueno, tal vez sí. Hay que para el 8, 7, 7, y. Ya quítale. Me acordé de las cabecitas que salen en la mansión. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Sí, que salen. Güey, este es el mejor programa en el que he estado. Que hemos podido hacer. No quitaré porque ya porque luego me van a pedir temas de autor. Bueno, ahora sí. 10 segundos no cuentan. Ahora sí directo a lo que nos toque Chencha. Entonces, precisamente como estamos, les voy a explicar. Precisamente se preguntarán por qué ahora pudimos estar aquí, juntos. La razón pues es de que, bueno, tú tomaste un autobús desde, yo vine desde mi casa en auto, Y nos trajo. tú manejas también. Lo trajo su mamá. Lo trajo su mamá. Gracias, Chevrolet. Sí, la marca. Eso sí. No, pues es que la neta, estamos en Chihuahua, esto lo grabamos en Chihuahua, somos chihuahuenses, No, sí, Menos mal, Güey, güey. no viajamos de la Ciudad de México, güey. No me preocupaba. güey, me hace falta dormir, bueno, ya. Lo que les iba a decir es de que Chihuahua ya está en semáforo amarillo, entonces ya hay muchos lugares que están abiertos de nuevo. No sé si este lugar cerró toda la pandemia, nomás un tiempo. Pero el caso es de que ya hay mucha gente que está saliendo, que se está reuniendo. Entonces, Si precisamente. les vale pito el semáforo. Les vale madre el semáforo. Ahorita lo tengo. Pasé por Plaza del Sol. Ahorita. Porque fui a llevar a mi hermano a casa de su novio. Y. No es a todas las personas que en este momento, sábado. Ahí tipo. 3 de octubre, siendo a las 6 más. No, cierto. ¡Ta madre! 5:20 que pasé por Plaza del Sol. Si tú estuviste en Plaza del Sol en ese momento, un chingue tu madre de corazón. Porque está atascadísimo de carros, por ende, atascadísimo de gente. No sé si la gente tiene excremento en la cabeza, pero gente, no estamos en semáforo verde, no tenemos una vacuna. Por favor, mídanse. O sea, es que no entiendo la mentalidad de la gente que dice, ay, semáforo verde, vámonos todos de chingazo a un lugar. No, güey, o sea, es relajado la cosa. Ya hemos hablado mucho de esto, y hay mucha gente que está. Es que si salen ustedes no me dejan salir a mí, güey, o sea. Y la gente que está afuera me vale madre. Por ejemplo, vinimos aquí en la Borra del Café porque literal estamos en un lugar aislado de los demás. Exacto. Ahorita si quieren les mostramos como que una vueltita al final. Sí se Pero puede. es un lugar totalmente aislado de los demás. De hecho pueden escuchar por el. Quizás se escuche un poquito de eco. Pero estamos aislados estamos en una planta alta y estamos aislados de todos los demás. Entonces, la verdad, el café está muy bien por eso, porque tiene sus áreas para cierta cantidad de gente. Pero hay gente que te vale pito eso. Obviamente en Plaza del Sol no vas a ir de que, ay, sí, no hay tanta gente. Sabemos que en Plaza del Sol es un lugar cerrado, que hay niños, tocan barandales, lo que tú quieras. Entonces, cuídense por favor, porque estamos en semáforo amarillo, no porque ya estemos en el número correcto para tener el semáforo amarillo, sino porque hubo presión económica Exacto. para estar en semáforo amarillo. Es muy distinto. Exacto. El COVID y las enfermedades y los contagios siguen igual. Exacto. Tal vez bajaron, pero siguen igual. Prácticamente nada más estamos en semáforo amarillo por una reactivación económica. Nada más. Y lamentablemente yo trabajo en un hospital. Esa semana hubo 1500 confirmados de COVID en Chihuahua. Entonces, vamos en aumento. No, o sea, ¡Me sacan del cuadro! no trabajo en zona COVID, soy psicólogo. Sí.
Sí, nos damos una comida, gracias a Dios. Pero sí cuídense, porque la neta los números están de preocuparse bien gacho. Y me veo hermoso con esta luz. Gracias. ¿Qué se, de hecho se la cierro? No, sí. Uy, el que necesita reflector. Es que cabe destacar que pues, mis compañeros sí se vieron bien preparados en mi valió madre, ¿no? No traje ni mi compu, tampoco me traje el micro para pues, también grabar con doble, ¿no? Pero, pues sí me traje mi teléfono, mamá. Y eso porque me lo puedo comprar. Ay, no. ¿Sabes qué? Lo que le puso Maranica. Me puse mala mica. De hecho, ahorita que estabas hablando eso de Fashion Mall de Plaza del Sol, fuimos a Paseo Central a comprarlo. Había Y también un chingo de gente. Ay, no. Bueno, ahí tú eres aire libre, todavía se puede. Ándale. Y luego digo, pues yo nomás vengo por esta madre y se chingó y me devuelvo. O sea, pero ¿por qué chingados están saliendo? Una está el cine que ya abrieron. Siento que por Sí. eso hay mucha gente. Pero tampoco es para que ella decir, es que vamos al cine. Y ahora que abrieron muchas tiendas, hay muchas rebajas por todo el tiempo que estuvieron cerradas. O Sí. sea, también están aprovechando las ventas. Pero Sí. pues también pueden comprarlo en línea. Bueno, no ir al cine, no, pero. No, porque me pasó que si no lo ves en persona, compras algo que no necesitas. Así que es necesario ir a ver lo que compras. En Chile ya compré cosas en Amazon que no necesitaba. Yo afortunadamente solamente he comprado libros en Amazon. No los he leído, pero los Ay, me compré libros en Amazon. y el último que me compré fue El Hombre Invisible. Pues nunca he ¿Y está comprado bien en el Amazon. libro? No, yo me compré más No, cosas de... seguramente está. Yo sí les puedo decir, nunca he comprado en Amazon, he comprado en. Están grabando ahora. Yo he comprado en Wish En Wii no he comprado nunca. y en nada. eBay. En Wish En yo Mercado sí. Libre, pero en Amazon no. En Witch Ya. yo una vez lo usé, pero nomás tengo la lista de lo que me gustaría y jamás me lo llegué a comprar. ¿Qué vas a decir? De que miren, en Amazon he comprado 2 carteras, 3 carteras, un juego de Assassin's Creed, un libro, un humidificador, una pluma fuente, Ay, las fuentes. y eso nada más fue en pre de 3 meses. Me gusta. Es que él sí trabaja. Una mochila 10, un castillo de Hogwarts Lego. Ay, qué bonito. Sí, estuvo bien chido, eso estuvo bien padre, la verdad. O sea, sí me entretuvo un buen de como una semana completa. A ver tus uñas, cabrón. Un reloj, una mochilita, No me un Funko. ¿Por qué no sabes pintar ¿Compré un las uñas? celular? Ah, no, una grabadora para mi papá. De esas grabadoras de que. ¿De las Mi que papá tiene un día la dijo. madera? Es raro, así de que hablas y grabas. Pero mi papá un día me dijo: cómprame una de esas. Yo, ¿para qué? Para si tengo recordatorios de que hacer tal cosa. Yo, papá, lo puedes hacer en tu celular. Que me compres una. Y bueno, pues. Me da flojera usar el teléfono. Sí, y luego un chico de juegos para el Witch. Digo, para el Witch. Para el Es una Ay, nueva chica. pistola. la consola. Y Ahorita hablamos después de del las Wii. witches. Es una Hablando de buena witches. Hablando de witches. No, no, eso. Oye, no, hice eso en Amazon. Bueno. Libre también, pero no me da tanta que me hace Mercado Libre. Ah, es que iba a correr la única pluma fuerte que tengo la compré en Mercado Libre. Es que yo daba de Mercado Libre porque una vez pedí algo y nunca me llegó. Y la verdad, pedir otras en Mercado Libre sí como que me daba cosita. Bueno, me acabo de comprar esa cartera en Amazon. Vamos a Está chido. parar. Sí, está chido. ¿Y te llegó como? ¿Y ya te llegó? No, todavía no me llega. Ah, Me llega el 5 de octubre. pasado mañana. Ojalá y esté tan chida, o sea, en persona que... Sí, yo también. Eso Porque también por lo es- mismo que dice Adri, o sea, si no lo ves en persona luego no sabes si Sí. Me pasó que una cartera que compré, o sea, ya hay un chico las fotos y dije, pinche cartera hermosa. Llegó, sí está bonita, pero súper infuncional. No, las tarjetas se le caen, no, o sea, la abro y tarjetas para abajo. Y yo, puta madre. Y le hartó tanto que tuve que comprar otra cartera. Pero sí. Pero tengan cuidado cuando lean las reseñas de la gente. Yo no tengo esa costumbre y sé que es una muy buena, un buen punto cuando compras en línea, lean las reseñas de la gente. Porque ahí te van a decir, ¿neta está chido o neta vale mierda? Les voy a presumir mi cartera. ¿Y mi mochila? Ahí digo, yo quiero presumir, bueno, no se ve, pero tengo un arete nuevo de una pluma en mi orejeta. Brilla y es un unicornio. ¡Ay, qué chido! La compré en el. ¿Cómo se llama? La tiendita chiquita que está enfrente de Walmart. Todo Rico, mundo por la... ahí. 20 20 pesitos, está chido. ¡Ah, qué chido! ¿A 20? ¿Y es muy funcional? Se te va a romper en la semana. No, ya tiene como. Tienen- Ya tiene como 3 años. Tengo como. No, digo que la próxima semana se te va a romper. Predicciones 2020. Es que no les contó, ¿verdad? O sí les contaste. Que se te cayó la cartera en el micro. Creo que siento Muchas que cosas que no Que no es el perdí. reemplazo.
Que bueno, vamos con el tema, pues. Sí, ya. ¡Viva Halloween! Halloween. ¡Ah, chinga! Estábamos hablando de Halloween, ¿qué pedo? Bueno, sí, la idea era hablar de amarillo, pero pues sí. La idea era disfrazar. No, ya hablamos de semáforo No, amarillo. espérate, eso lo vamos a hacer después. Sí. No adelanten nada, por favor. No, pero eso ya hablamos de semáforo amarillo. Yo quiero decir algo. Bueno, ya estamos en amarillo, ya. Yo tengo 28 años y yo nunca he celebrado Halloween y no lo celebro. No. Nunca he celebrado Halloween, nunca me he disfrazado. Creo que en una ocasión Te falta vivir. me disfracé, pero no fue porque yo quisiera, sino fue por trabajo. De que me contrataron en un evento, en una fiesta, y fui el acróbata aéreo. Y yo sí le dije al chavo, ¿sabes qué? Yo no festejo Halloween y no me puedo disfrazar. Entonces le dije, ¿puedo acceder a que me pusieran palia a la cara y como que ojerillas? Así como que andaba medio desvelado. O sea, como yo normalmente en la mañana. Sí. Y eso fue lo que accedí y llevaba un vestuario pues chido. Pero en sí yo nunca he celebrado Halloween porque no es una celebración que mi religión lo permita. No, de hecho sí, o sea, porque mi religión no lo celebró. ¿Neta? ¿Qué eres? ¿Católico? Yo también. ¿Al católico no lo dejas celebrar? Ahí ¿Y te tú, vamos a... ¿para qué? Como lo hacen misa en los episodios de la Rosa de Guadalupe. Bless. Oye, eso es algo interesante porque me acuerdo, para iniciar el tema, bueno, el segundo tema, porque justamente el año pasado me pusieron como, ¿cómo se dice? Un folleto en la ventana de mi auto que decía más o menos... Te amo. Ay, Te Va tío. al infierno. Tengo un año viéndote salir. Cero de que tu hiciste casa. la semana pasada. Bueno, del Con la verano. boca. ¿Qué? Es que era para completar lo que dijiste, te vi la semana pasada con Antonio de la Boca. No, Ay, pero no te lo ves. Me había preocupado. te entendí otra cosa con la boca, pero bueno. El caso es de que era como un folleto que incentivaba a no celebrar Halloween. Entonces estaría chido que tú, viéndolo desde este aspecto, nos explicaras por qué. Porque Es que, por ejemplo, Quiero levantar la mano, pero no tengo mamá. no hay botón, lo siento. tienes manos, o sea, aquí no puedes. Bueno, Es que miren, el Halloween. Primero y luego tú. Ahorita vamos a explicar bien de los orígenes. O sea, me sé mucha información de Halloween porque yo duré coordinador del grupo de jóvenes 10, 12 años. Lo cual, cuando yo estuve muy metido en cuestión de la religión, que aún no estoy, por decirlo así, me especialicé en lo que es estudiar exorcismos, posesiones demoníacas y el verdadero significado, el significado del Halloween del trasfondo espiritual. Porque el significado verdadero, si es una cultura, si es una tradición originaria celta, sí lo es, que significa la celebración de se me fue el nombre, el equinoccio, ¿no? El mal. No, del cambio de estación, celebran el nuevo sol y el cambio de estación, el cambio ¿El de la estación. cosecha? ¿Eh? ¿El de la cosecha? Ah, no, sí, algo así se llamaba, se me olvidó el nombre correcto, entonces se los digo. Y lo que pasó es que unas culturas, religiones, digamos, apócrifas o religiones oscuras, adaptaron esta celebración para su conveniencia. Porque ahí le da un preview, porque es una plática muy larga y tenemos un mes para hacer. Si ustedes han visto, la imagen del anticristo es una cruz invertidita. Sí. Pero en realidad esta imagen no significa el anticristo. De hecho, esa imagen originalmente estaba en la silla papal. ¿Por qué? Porque hubo una persona que crucificaron de cabeza, que fue San Pedro, el primer papa de la iglesia. Y él, cuando lo capturaron, le dijeron, pues tú muy seguidor de Jesús, vas a tener la misma muerte que él. Y él dijo, yo no me merezco morir como mi salvador. Y dijeron, bueno, pues la ponemos al revés. Y de ahí salió la cruz invertida, y por eso en la silla papal tenían una cruz invertida. ¿Pedro o Pablo? No, San Pedro. No, San Pedro. Sí, porque Pablo fue le cortaron la Le cabeza. cortaron la cabeza, sí, San Pedro, perdón, a San Pedro. Aunque no lo creas, soy Dije religiosa. Pablo, dije Pablo, ¿verdad? Soy Sí, muy perdón, santa, Pedro. puedo ser muy rockera, pero soy religiosa, chicos. Depende todo aquí. Ahí digo, ya lo crucificaron de No se cabeza. No sé nada, pero sí lo soy. no manches. Sí, lo crucificaron de cabeza y ese era el símbolo papal, o sea, la cruz invertida. Pero cuando el satanismo adoptó ese símbolo a el anticristo y todos estos símbolos negativos, la iglesia decidió retirarlo para que la gente no se odiara. Porque, o sea, imagínense ahorita de que, porque papá tiene una cruz invertida. O sea, Pero fue con la intención de hacerle burla a ellos, ¿no? Oh. No es, Sí. no es como que, ay,
Sí, Ay, sí. está chido el símbolo, vamos a usarlo nosotros. También, No, por no. ejemplo, la cara de supuestamente Lucifer es una cabra, o bueno, no sé qué es, pero tiene cuernos y que la madre. Sí, Ajá. Un chivo, ¿no? Es un chivo cabra, nunca sabía qué chingadera es Lucifer, pero Tiene cuernos. también lo usaron como burla, porque de hecho era un ángel. De hecho, se Sí. supone que es un, o sea, nadie sabe cómo son los ángeles. De hecho, la imagen de la cabra Lucifer surgió por lo siguiente. Todos sabemos que a Jesús se le considera el Cordero de Dios. Exactamente. Un cordero es alguien que es fiel, seguidor, honesto. Y lo opuesto a un cordero sería una cabra, Una dada por su imagen. Lo acabo de entender, no mames. Sí, por eso es Sí. Yo estoy igual que tú, güey. Mira, ves, te dijo, pon a Adri y me en medio, güey. O sea, de hecho, Pero no más en caso, güey. Pero productor técnico, güey. Luego el técnico me quema. Pero vete afuera de la cama. Me gané mi lugar aquí, güey. vamos, No, no, diga. no, el chicharito, güey. No te apures, ahorita hablamos de disfraces y todo el rollo y ya puedes. Ándale, sí, Ah, ya. claro, me encantaría hablar De hecho, el cordero era tan importante que no me acuerdo cómo se llaman los sucesos que pasaron con Moisés, que pasaron 7 sucesos que... Ah, sí, ¿Cómo se llamaban esos? Fueron 7 cosas horribles que le pasaron a la gente en Sí, Egipto, no, no. pero no me acuerdo cómo se Ah, llamaban. las 7 plagas. Las plagas. Las plagas, las 7 Que la última plagas. plaga era la de la muerte. La de la muerte, Pero y sí, la sí, gente sí. para que sus primogénitos no murieran tenían que poner sangre de cordero para protegerse. O sea, ¿qué tan importante era el Sí. cordero? Pues, Era una ofrenda directa a Dios por ser un animal. Ese animal tiene la creencia que es un animal puro. muy puro. Entonces por eso la religión satánica adoptó la cabra La cabra. por burla de esto. Por eso hay no sé cómo llamarlo, pues una historia de la Biblia que dice sacrificarás una cabra y que no sé qué. y No, que cordero. un Un cordero, cordero. perdón. Ay, Perdón. En un pentagrama. pentagrama. Sacrificarás a un cordero en nombre de Sí, ya Dios, pero Sí, de hecho, por eso en misa pero decimos tenía algo que ver con Fue su el hijo. Cordero de ¿Sí? Dios. Por eso en misa decimos Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Yo nunca sé. Refiriéndose a Jesús, que fue el ¿Dice el Cordero cordero de de Dios. Dios? A mí- Sí, fue el Cordero de Dios. Y muchas partes de la Biblia se hace referencia a de que, por ejemplo, en Pascua no se come carne. Y el último día tienen que sacrificar a su cordero más gordito y bonito y Como ofrenda. como ofrenda. Y si su cordero está muy grande, es compartirlo con sus vecinos. Exactamente. Todo lo que me vieron pues era agnóstico. Y, y regresando al Halloween, les digo. Es que a mí nunca, por ejemplo, el catecismo nunca me explicaron tal cual es, o sea, solamente... Es que te explicaban más Lo básico. aburrido, ¿no? O sea, Sí. siento que. No, yo a mis jóvenes los eduqué en todo, O sea, yo digo, a mis jóvenes a los que yo coordinaba, yo los eduqué. Yo soy muy afán, muy creyente, de que yo como católico, obviamente te voy a enseñar lo más bonito de la iglesia y lo más hermoso, pero te tengo que enseñar también al enemigo, porque en la vida no es nada más una parte de la buena, también va a haber la parte mala. Y para poder ganar al enemigo, tienes que conocer al enemigo. Exactamente. Entonces yo por eso me especialicé en mucho esta parte. Entonces, el Halloween en sí no era una mala tradición, simplemente fue adaptada a esta religión. Pues empezó a evolucionar. Sí. De hecho, por ejemplo, la imagen de la estrella. El ¿De David? pentagrama. Traemos marcadores. Se nos fueron de la Ay, no. Bueno, pero- Háblale a la chachita. Ay. Sí. Bueno, ahí. María. Esperancita. Les prometemos que a la próxima nos preparamos mejor. Hay que tener un pizarrón, pero yo siempre marcador ahí ahorita ya está. Buscamos una chica mayor de edad llamada Esperancita. Y ya nada, a nosotros. No le pagamos, pero Le damos café. le damos a dar café. Ah, no, no, sí, Si sí. aceptan la mitad de lo que consumamos, con eso tienen de pago. Eso fue. Pues yo gasté como 200 pesos. Pero sí, aquí está muy caro. Sí, sí, sí. Unas bolitas del Oxxo. Un cafecito ya. Un café. Del Oxxo. Anda, Nati. Oigan, les decía, bueno, la imagen de la estrella de 5 puntos, todo el mundo la vamos a El reconocer. pentagrama. El pentagrama. Si se fijan, en realidad no tiene nada de malo. Estrella de 5 puntos. Porque es una estrella. Y ustedes dirán, ¿cómo rayos las personas satánicas
o personas. Creo que por la cabra, digo, no por la cabra. Hagan de cuenta que la idea de esta imagen es, a ver si se llega a ver. De hecho, ahí hay una con una cabra. Ajá. Bueno, ustedes van a ver la imagen así, ¿no? Pum, pum, pum. Imagínense su imaginación. El satanismo, ¿qué creen que hizo? Invirtió la imagen y se forma la cara de una cabra. ¿Por qué? La boquita, los cuernitos de aquí y los cuernitos de acá. Pero como dice Adri, en realidad Lucifer, el diablo, Luzbel, como lo quieran llamar, Satanás, no tiene cabeza de cabra. O sea, sí hay referencias de que se apareció de esa forma porque fue la forma en que se formó él mismo para crear esa adaptación. Puntito, nada más así. O sea, Dios se ha presentado muchas veces en fuego, en niños y todo, y no por eso la vamos a poner la cara en el fuego, ¿verdad? Exactamente, o sea, no manches. En un actor guapo. En un actor negro, guapísimo. Negro. El Morgan Freeman. ¿No has visto la serie de Lucifer? Sí. No, de hecho, a lo que voy. En realidad Lucifer antes de ser llamado Lucifer, que significa luz del infierno o luz de la noche, su nombre original era Luzbel, luz del día o luz bella, y fue el primer arcángel creado por Dios. Era su favorito. Bueno, no tiene favoritismo, pero... No, sí era su favorito. No, sí era su favorito porque fue su primer arcángel y a él le dio todos los dones, todos los carismas, toda la sabiduría del mundo, todo. Entonces, de hecho, aquí, dato curioso, el primer pecado no fue cometido por Adán y Eva. El primer pecado fue cometido por Luzbel, que fue la soberbia, que fue el mismo que hizo que la serpiente, que es Luzbel, incitara a Eva. Ahora vamos con la historia de Luzbel. Luzbel pues tenía todos sus carismas, era el más poderoso de todos. Si tienen un poquito de información de eso, si no, aquí sí les decimos. Existen niveles en lo que es los niveles de los ángeles, en poderes. Los más bajos, los ángeles o ángeles de la guarda, y los más poderosos son los serafines. Los arcángeles están acá abajito, porque son los guerreros de Dios. Pero Luzbel, como fue el primer arcángel creado, Dios le dio poder sobre todos y sabiduría. Entonces llegó un momento, platica la leyenda, de que este güey decía, güey, pues si yo soy casi igual de poderoso que Dios, yo también quiero mi coro de ángeles. Y Dios le dijo, oye, espérate tantito. Oye, tranquilo, viejo. Oye, relájate un chingo. Pues yo soy Dios, o sea, yo te creé, tú me tienes que servir. Y dirán, ay, pinche Dios, o sea, nada más quiere que le sirvan. Sí, la verdad es que tenemos un Dios, antes en el Antiguo Testamento teníamos un Dios celoso, sí lo es. Pero es un Dios lleno de amor. Pero aquí otra les voy a decir una diferencia muy grande. Luzbel era creación de Dios. O sea, era una creación de él y él tenía la obligación de obedecerle. Y cuando Luzbel dijo, no, ni madres, pues él dijo, vale. Y le dio poder al arcángel Miguel para bajarlo. Y Dios creó el infierno para encerrarlo ahí. No para su placer ni para su paraíso. Sino era una cárcel para él. Y ahora chinguense esta. Luzbel se dice en un dogma de fe que se llevó una cuarta parte de los ángeles de Dios, que fue los que como que mal le influenció. Si tenemos en cuenta que los ángeles de Dios son infinitos, o sea, y ahora, un chico. Entonces, por eso Luzbel se fue allá. Pero cuando bajó a la tierra, pues cuando bajó a los infiernos, es la cosa más preciosa del mundo. Por eso, gente, el pecado es tan sabroso, porque Luzbel lo pinta muy bonito como lo es él. Es tan seductor, pues. Es tan seductor, exacto. No por algo los 7 pecados son muy, o sea, los capitales son como que fáciles de hacer, güey. O sea, son lo más fácil. Sí. Y aparte son como muy placenteros, o sea, porque está la lujuria, está la gula, o sea, ¿quién no disfruta comer? La pereza, ¿quién no disfruta dormir? O sea, la envidia, ¿quién no ha envidiado algo? Todo eso que están diciendo lo estoy relacionando con anime. Mames, tienen muchas quién? Con anime. Digo, todo tiene razón ahora. Sí, verdad, tiene tanto sentido. O sea, damas y caballeros, Toki. Para eso rapidito, a lo que iba con creación de Dios, para que la gente diga, es que Dios no nos deja tener libertad. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo convirtió en hijo de Dios. Semejante. Nosotros en su semejante, nos dio a su imagen y semejanza, y Él nos dio el libre albedrío, la decisión de poderse decirle te amo o no te amo. Aquí va la diferencia. Nosotros estamos arriba de los ángeles porque somos hijos de Dios. Él nos hizo, nacimos como creación de Dios y al momento de nuestro bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Por eso nosotros sí tenemos perdón
a los pecados que hacemos. Los ángeles no se les perdona un pecado, ¿por qué? Porque como son creación de Dios, son creación totalmente, se supone que pura y perfecta. Si ellos se rebelan, es que hay una falla y dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay perdón. Pero en mi creencia personal, yo digo que Dios sí perdona a toda su creación, porque mi Dios es un Dios de amor, pero en ese aspecto de ofenderlo de esa manera, quizás es un proceso diferente al que nosotros vivimos como hijos de Dios. O sea, quiere decir que, pero, nomás para aclarar, de tu forma de, ¿qué dices? O sea, yo digo que sí puede perdonar a Luzbel, pero que Luzbel por su soberbia dice, no, ni madres, no sobre tu. O sea, por decirte, Por decirlo si quieres. Es homosexualismo y eso lo condenaría sexual. Pues, que te lo den a ella está más cerquita. Ay. Ya, perdón. O sea, lo que quiero entender, a ver si lo entendí bien, de acuerdo a tu lógica. Sí, yo también. Comprar la patrocínanos. O sea, Dios sí perdona a toda su creación, todos, no importa lo que hayan hecho, la diferencia es de que dependiendo de la gravedad de su pecado, le puede llevar a tomar más tiempo el perdonarlo. De hecho, nosotros como humanos también tenemos lo que son los pecados mortales y los pecados veniales. Pero si queremos que lo hablar con Adri, porque tiene muchas maneras. Ya, puedes hablar. Ya, es que diste 2 puntos tú que quiero hablar. Acuérdame de los pecados perdonados. Y de tu Los Dios. veniales Eso. veniales y mortales. Dios, ¿tú lo consideras lleno de amor y todo cuando Pensé que literalmente estabas hablando. Yo que ya he estudiado la Biblia y porque conocimos a Elisa Liturri, que me habló que, o sea, ellos que son judíos, Saludos a Fernanda. ellos están basados más en el primer libro, Testamento. en el Testamento. Sí, donde fue la inundación, Sí. Sodoma y Gomorra, quemó miles Y un de día les pregunté cuál es la diferencia. Me dijeron, es que nosotros estamos basados del primero. Y fue cuando dije, ¿y qué tiene de diferencia la 2? Y fue cuando me puse a estudiar la Biblia, la escuela. la escuela, y dije, entonces Dios no es tan perfecto El protagonista. para cambiar todo lo del, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como película. Híjole, es que todo lo que escribí aquí, pues sí tiene fallas. ¿Saben qué? Mejor voy a borrar esto, háganse cuenta que no pasó. Y hago el nuevo libro. Digo, entonces Dios sí se equivoca. No, ahí, chécate, te lo cambio un poquito. No es que se equivoque. El primer testamento, vamos a poner el ejemplo de María Magdalena. Ok. María Magdalena, en la ley antigua, la ley de Dios, dice que si una mujer era adulta, por supuesto, se tenía que apedrear. Sí. Cuando vino Jesús, él dijo, ok, apedréenla, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y nadie la tiró. Y a él lo criticaron diciéndole, y María no la tiró. No, es que me acordé de un chiste muy estúpido y muy grosero muy grosero para la religión, pero es que me mata de risa siempre. Jesús aparece y dice, el que esté libre de pecado que no sea la primera piedra. Todos se quedan así, y Jesús con la piedra. Pero yo lo había escuchado, pero de María, de que se había quedado, mamá, no. Tú estás jugando. No, sí, es ese chiste. Pero digo, y a él lo critica y les dice, ¿quién eres tú para venir a cambiar las leyes de Dios? Y él no dijo, no vengo a cambiarlas, vengo a reforzarlas, pero con amor. O sea, el Nuevo Testamento no cambió ninguna ley, sino la reforzó con amor. De que si tú te sientes Porque puro, antes Dios era muy envidioso, sí, y todo, entonces o sea, sí se veía muy un papá. no, antes Dios era bien celoso. Bien celoso. Por ejemplo, lo que es, hay muchas partes de la Biblia del Nuevo Testamento donde, por ejemplo, Dios quemó una ciudad entera, Sodoma y Gomorra, inundó al mundo, el diluvio, las plagas de Egipto. Y tenemos un Dios muy celoso de que no le puedes adorar a falsos dioses porque tienes que adorarme, o sea, a mí. De hecho, todo el pueblo que liberó Moisés de Egipto, Los judíos. ya ves que iban a ir a la tierra prometida, que se te olvida el nombre que tenía antes, ahorita Sí. ya es Jerusalén, pero antes no me acuerdo cómo se llamaba. Que le empezaron a adorar una vaca. Sí, que él bajó con Las piedras. y que ya estaban adorando una vaca y ¿saben qué? Nunca van a llegar a la tierra prometida. Y, o sea, fue el castigo. Dijo Dios, ¿saben qué? Los, ¿Por qué no salvé? Dije, ¿por qué chingados no salvé? Se me mueren donde los no mandamientos, las Los piedras que te mandamientos. refieres. Ajá, Que salen en la de la alianza. Y para que hable Toki. Y hagan de cuenta que el último, digamos, perdón. Toki está en el podcast.
No, ya, vamos a tocar esto. Ya. El Te último, juro que a veces ni parecen novios. la última cosa que ya hizo Dios, digamos, como Dios celoso, fue el diluvio. Después del diluvio, ahí fue donde el arco iris, que fue la nueva alianza. Que Dios dijo, ok, ya no los voy a matar de celoso, ya no voy a ser persona tóxica. Ya cambié. Ya cambié, ya me rehabilité y entendí que este no es el camino. O sea, yo me imagino así a Dios de que, ok, no puedo estar matando a mis hijos cada vez que se equivocan. Me voy a quedar sin hijos. O sea, Luego que me lleva mi apellido. sí, o sea, les dije, tengo que dejar de hacer esto. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya fue donde dijo, ok, en lugar de ser tan enojón, vamos a meter más amor al mundo. Y fue donde se creó el Nuevo Testamento, bueno, donde empezó el Nuevo Testamento. ¿Y dónde llegó Jesús? Exactamente. Y por eso se dice que Dios es tan grande, es tanto el amor que nos tiene, que mandó a su único hijo a su sacrificio por nosotros. O sea, para demostrarnos que, o sea, Que ha cambiado. cambiaron. Que cambió. Bien, Dios. Ya. Ahorita que dicen eso, me acuerdo un capítulo de Los Simpsons. En donde, pues Dios no está. No sé, lo mandé a la tierra y volvió todo agüitado y tal. Con lo que entonces. Güey, hay un capítulo, no sé si es de Padre de Familia o de Los Simpsons. No, de Padre de Familia. Que tiene fe, empieza a mandar un chingo de judíos y luego, es que luego por Dios, le dicen, oye, Jesús era judío. ¿Qué? Oigan, pero, pues ya les dimos una introducción espiritual que hay en esto. Ya. ¿Pequeña? Vamos con el Halloween, ahora. ¿Pequeña introducción? Yo siempre he celebrado Halloween siendo católica y voy a decir mis puntos de por qué. Eres mitad gringa. Deja todo gringa. Esto sí tiene algo de espiritual y de historia. Porque todo lo que ya es de Halloween tiene cosas muy distintas. Por ejemplo, el pedir dulces viene desde hace mucho, que antes cuando la gente los quemaban, los El asesinaban. trick or treat se decía. Todo eso. Cuando la gente quemaban y no rezaban sus últimos pecados, o sea, se iban al infierno o al Confesaban. purgatorio. Entonces, la gente pobre que no tenía ni un pan, llegaba a las casas y decir, yo puedo rezar por la gente que murió suya de su casa si me da comida. Eso llegaba a ser la gente, tocaba, ¿no? Tiene un muertito para que le rece. Sí, mija, mire, un pastelito, muchas gracias, yo rezo por su muerto. Y eso era el trick or treat, el primero, así nació. O sea, no lo sé como una celebridad pagana, como pues se pueden ver, o sea, es algo espiritual en realidad, o sea, orar por los muertos. Porque en realidad Halloween significa Noche de Todos los Santos. Exactamente. Es como el Día de Muertos, pero fuera de México. De allá. Para Del otro lado del todos, charco. al otro lado del charco. Pues, Y de hecho de ahí pasa, ¿no? Sí. Solo se fueron cambiando los nombres, los días y se empezaron a... No, de hecho incluso se cambió el trick or treat, porque cuando fue lo de las brujas, Ajá. cuando iban a pedir trick or treat era, dame tu ofrenda humana, si no te chingo con brujería o te quemo la casa. Fue cuando es que cuando empezaron a quemar brujas era en temporada de cosecha, por eso también lo relacionan mucho. Por eso el Día de las Brujas también. Porque era ¿Cuál cuando querés quemaban. algo? No, lo de Scooby-Doo, ¿no? Ay, Dios mío, A alguien ver, me vamos enseña por- historia. pero, próxima referencia que no tenga nada que ver, no te dejo hablar. Amo a Tom Holland, pero es como Tom Holland, güey, así de que me hace una referencia más de una película de los 90. Alguien enseña la historia, por favor. Es que Pero no, ¿para qué dices algo? Mira, no, bueno, aprovechando, o sea, tiene sentido porque tú aquí, no digo que eres su idiota ni nada, solo lo estoy diciendo. No había visto retrasado. Pero, o sea, es tu forma de relacionarse con la Ajá, historia. o sea, está chido porque aparte, o sea, nosotros damos toda la explicación, bueno, ellos hacen en especial esta vez, yo medio hago una pregunta y Nosotros luego él, estudiamos. y luego él lo simplifica. Para los idiotas, lo de A. Traigan a su hijito de 6 años. De 6 años. No, pero lo que te iba a decir, o sea, aquí en México la tradición que viene desde los mayas, desde los aztecas creo, pues es recordar a sus ¿La Noche de Muertos? Sí, la Noche de Muertos es recordar a sus muertos, El 2 de noviembre. Ajá, el 2 de noviembre, entonces en las zonas de Estados Unidos pasa algo parecido. La única diferencia es de que, pues, como ustedes dicen, se empieza a mezclar con diferentes tradiciones, festejos y luego le mete lo comercial. Entonces, por sí, eso comercial. en Halloween ya se vuelve algo completamente diferente. Que pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la Navidad, porque dicen que supuestamente que Coca-Cola. Ajá,
pero Jesús no nació en invierno, se supone que nació como a mediados de verano. Más o menos. Lo más es que la gente que estaba pues a cargo cambia su fecha de nacimiento. Es que en verano hay con muchas la- cosas, mejor en Navidad, porque ya también- por invierno que no hay nada. Pero porque también es una festividad que celebra el cambio de era. O sea, sí, de estación, o sea, vamos de la primavera a la Navidad, a la primavera, verano, verano a otoño, de otoño a invierno. ¿Y por qué no hay ninguna festividad de primavera, verano? ¿O sí? Sí, Pues nomás el desfile de marzo, pero o sea, pero me refiero de ese, Semana Santa. de ese. Semana Santa. Ah, bueno, pues, ¿Me equivoco, sí o no? Ay, Dios mío. No, digo, ¿tú que querías decir algo? Tengo miedo, pero a ver. Dios también, güey. Dios, Ah, ¿qué va a decir? No, pues me quería hablar de la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, de que ya combinan el Día de Muertos con Halloween, que Lo es mezclan. es pedir calaverita, sí, güey. Piden es que- calaverita. sí, calaverita, güey. Ah, que ahorita No, sí. pero eso también es mexicano. tradición mexicana. O sea, sí se adoptó un poquito de tradición halloweenesca de pedir, o sea, el Sí, dulcecito. se populariza ese término por los gringos y ahora lo usamos en Y cada fíjense que que- salimos, pero esa tradición también tiene desde Pero Cuando fuimos a disfrazarnos, porque allá no piden dulces, o sea, están por una calle disfrazados Piden la fiel. gente y ya, eso es lo que hacen, están pasando disfrazados. Ay, qué huevo. Pero ninguno iba, O sea, qué chido, sí, sí, sí. nadie se disfrazó de miedo, o sea, eran angelitos, Sí. eran calaveritas, pero nadie iba como monstruos como los vemos, ¿no? Ajá. Bueno, yo que pido dulces en Estados Unidos, Y lo que, ay, como- lo que se me ¿Qué es hizo lo que te digo? mucho es que lo hacen muy familiar, porque incluso es familiar. había una niña que la habían vestido de zombie. y no, pues, de momia. De momia. Y traía su ataúd lleno de dulces y estaba... Y a todos los niños que iban pasando les iban dando sus dulces. Qué bonito. Ay, qué bonita. Pero, por ejemplo, miren, en Halloween, lo que es en sí, la tradición mexicana del Día de Muertos, que es el ojalá especiales, pues, los materiales Halloween, es muy diferente al Halloween porque si ustedes son de otro país, no van a conocer la tradición del Día de Muertos a menos que hagan visto Coco, porque ya gracias a Disney conocen a nuestra cultura mexicana. Es algo muy raro para la demás gente que nosotros ofrendamos o celebremos a nuestros muertos con un altar, ir al cementerio, la flor de cempasúchil, etc. Es una tradición, por ejemplo, totalmente en honor a nuestros difuntos y a los santos. El Halloween tanto se industrializó, que ahorita vamos a hablar de ello, pero el punto más del Halloween es el cosechar o pedir ofrendas, pedir dulces. Casi no se hizo en la aclaración de la festividad de que es la noche de todos los santos. Cuando Halloween muda, cuando viaja, cuando migra, cuando así pasan los papeles de Europa hacia acá Estados Unidos, se empezó a meter todo esto del sentido espiritual, ocultista. No vamos a llamarlo satánico o nada. Ocultismo, así tal cual. Donde ya se llama también la noche de las brujas. ¿Por qué? Datos generales, van a aprender mucho de esto. Se dice que la hora de las brujas es a las 12 de la noche, pero la hora oscura es a las 3 de la noche. ¿Por qué? Se tiene registro o un dogma de fe. Para los que no sepan qué es un dogma de fe, es la creencia que tenemos que eso pasó, pero no hay datos que lo comprueben, pero es una creencia que creemos en ello. Entonces, se tiene el dogma de fe de que Jesús falleció a las 3 de la tarde. Por eso se dice que a las 3 de la madrugada es la hora del demonio, porque el demonio le encanta hacer burla a todo lo que es de Dios. Por eso también en muchas películas que ustedes han visto de terror, cuando dicen que tocan 3 veces madera en la noche, es por hacer burla a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, tiene todo ese contexto. El Halloween empieza básicamente en este tratar. Ahora, el Halloween no es el 31 de diciembre. 31 de diciembre. No, Cae en octubre. Claramente no lo es. El Halloween no es únicamente De diciembre. Perdón, maté un momento serio. me imaginé a Santa Claus que... ¿Espera qué? ¡Feliz Año Nuevo! Pero digo, el Halloween no es nada más el 31 de octubre.
El Halloween dura 6 semanas, que empieza la última semana de septiembre y culmina el 31 de octubre, donde esas 6 semanas las personas ocultistas o de religiones ocultistas, del ocultismo, realizan todos sus rituales para culminar el 31 de diciembre con su Sabbat Norten, que es el sábado oscuro, donde literalmente sacrifican recién nacidos para nombrar nuevos sacerdotes oscuros, etc. Si alguno de ustedes vio la serie de Sabrina Chill Adventures, que es la Sabrina Mundo Oculto de Sabrina, La que está en Netflix. La que está en Netflix, sí tiene muchas cosas que sí son ciertas. Obviamente no viajaban al infierno, No se puede hacer eso, no se chicos. puede hacer eso, gente. Si vas, no regresas. Ya te petateaste. Pero sí hay ciertas cosas que ellos dicen que sí pasan, lo que es la celebración, todos esos por el estilo. Entonces, el catolicismo, por eso, les voy a explicar, bueno, antes que la explicación, vamos un toque. No, solo es una pregunta. Ah, dila. Bueno, más bien fue como que una duda que me dejó Adri con una vez que preguntó su hermano que hablando del cielo y el infierno. Ajá. De que por qué si la gente va al cielo, ¿por qué les entierran? Ya te contesté. ¿En la tierra? Exactamente, si el infierno se supone que está hacia abajo. Ok, Sí, es porque no que ponen un cañón y las disparan. Eso sí lo sé, pero... Y te cayó muerto, ¿verdad? los enterramos por dos razones. A ver. Porque polvo Una- somos y polvo nos convertiremos. Ahí está. La primera es biológicamente, o sea, sin hablar de religión, es abono. Somos abuelos. Y como segunda, Somos una basura. por religión se supone que en el final de los tiempos vamos a resucitar. Entonces nos enterramos porque al final vamos a resucitar. O sea, todos los que prácticamente cremamos nos resucitan. Eso No, es sí se bueno. van a gustar. También se resucitan. Ay, qué bueno, porque me No, abuelo porque... Aquí va el paréntesis, gente. ¿Siembras o qué chingados? No crean que el Que así resucitar... se las cenizas. todo negro, mi abuelo, ¿por qué? No, pero aquí paréntesis. No crean que el resucitar se refiere de que estás muerto y de repente... Como zombies, no. No. No es La corpórea la resucitación, resucitación. ajá, no es corpórea, pero la Ah, qué resucitación chingada. se hace referencia a que Al paraíso. nuestro cuerpo ya se hizo polvo, ya nos cremaron lo que pase, pero lo que se refiere a que resucitar es que nuestra alma va a tomar forma corpórea de nuevo sin necesidad de nuestro cuerpo. Ah, cabrón. Y ya Porque- vamos a vivir por siempre, por eso Ujú. es que ya nos vamos al paraíso, es el fin del mundo. ¿Sí? Y la explicación para los niños de que por qué no se entierran en la tierra, de, Estamos si, lo a quieren, si lo quieren explicárselo de manera de Diosito, simplemente es muy fácil, es decirle de que cuando nosotros nos ponemos en la tierrita es que nos estamos guardando para cuando llegue Diosito estar presentes para Él. Yo le dije que es como los perritos, tienen su huesito y dicen, lo quiero usar después, lo entierro y sé dónde está. Amén. Para que tú sepas dónde está y puedas ir a hablar con él, que puedas darle Ujú, cosas. también. Mi hermito, ay, así no se me pierde. Yo, no se te pierde. Sí, los niños son muy fáciles de explicar las cosas. De engañar. No, o De sea, engañar. el padrastro, o sea, ¿sabes la aplicación que le dio a mi de 4 años? Así lo conociste. Le dijo, es que Diosito allá en el cielo lo está cuidando porque allá en el infierno, o sea, le platicó todo como si fuera un adulto y yo, lo asustaste, güey. No le hables de infierno, cielo, muerte, o sea, no le hables de eso a un niño. Ya No, cuando se les trama. vayan al catecismo, ya grandes para la primera comunión, es cuando ya se empieza a hablar de eso. De hecho, hablando de infierno, Está en la precioso. Biblia Hablando de- hay un versículo que menciona que pobre el padre o cuidador que haga que su hijo celebre alguna celebración pagana, porque estará destinado al fuego del infierno. A la chingada. ¿Por qué? Porque están condenando almas puras, inocentes, a hacer actos paganos. Pues hay una referencia a eso. Pero a lo que voy, esto dura 6 semanas, jóvenes, el Halloween. Y que- si hay mucha gente que sigue haciendo todo eso. Así O como sea, ya estamos en cuidado. Halloween. Ya estamos en Halloween, sí. O sea, y de hecho no nomás buscan rituales con niños, también lo hacen con perros, Con peces, gatos, con todo tipo de animales. De hecho, Tengan cuidado. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, si gente es de Chihuahua ha visto de repente que en los cerros se ven como que hay como que, ay, se quemó el cerro. Es que están haciendo rituales. No se acerquen a esos lugares. No busquen ir a misas negras. No crean que van a encontrar un templo donde dice misas sagradas. No. O sea, Café gratis, ¿no? sí, no. Son lugares secretos, pero no busquen. Porque miren,
crean o no en lo espiritual, crean o no en Dios, si creen en Dios o no creen en Dios, no pasa nada. Si creen en el diablo o no creen en él, no pasa nada. Pero que existe una carga espiritual, una carga energética, como quieran ustedes llamarlo, negativa, sí le existe y les puede afectar. Es como la deep web, o sea, si le buscas te vas a encontrar algo que no Sí, básicamente. Y ahora miren, vamos con los significados. Vamos a irnos poco a poco porque es un tema muy grande y se vamos a ir desglosando en algunos temas. Y ya nos damos los brazos. Y ya llevamos como 40 minutos. Perdón. 50. Pero bueno, va el primer dato de nuestro primer especial y ya continuamos con los demás videos. El Halloween, como les digo, dura 6 semanas y todo tiene un porqué. Incluso los disfraces. Y ustedes dirán, ay, aunque nos disfracemos de angelito contribuimos a Halloween, aunque se disfracen de Jesucristo contribuimos a Halloween. ¿Por qué? Hagan de cuenta, esto no lo dije yo, esto lo dijo un ex sacerdote satánico que se convirtió al catolicismo. Pero él literal dijo que puso en riesgo su vida y la de su familia por haber hecho eso. Porque su secta los buscaron para matarlos. Entonces él tuvo que huir del país, etc., ¿no? Pues que también hay, o sea, perdón, pero también, o sea, como tú dijiste, independientemente de la religión o de lo que tú creas, o sea, siempre vas a encontrar un loco. Si en la parte bonita de lo espiritual, que es la religión católica, siempre hay fanáticos. Sí, hay fanáticos. Una de las iglesias más que... preciosas está hecha con huesos humanos. Ajá. O sea, imagínate que, o sea, no nomás el católico ni los satánicos son tan santos, o sea. Sí, no. O sea, tenemos historia. O sea, si los católicos hay cada loco y uno hasta quiso matar a todos los judíos, o sea, imagínate qué no vas a encontrar del otro lado. O sea, sí, no, totalmente. Y luego, les digo, entonces. Es por cada persona. Es cada persona. Y esta celebración, pues pasan muchas cosas de esta. El Halloween lo toman las sectas ocultistas como esa oportunidad de poder profanar tantos objetos, porque incluso hay gente de ciertas ocultistas que van específicamente a misas católicas a recibir la comunión, pero no la ingieren, sino guardan la hostia para profanarla, ya sea en orgías, echarle líquido menstrual. Yo no estoy tan metido en eso. Sí, no, o sea, literalmente, háganme esa yo no me la sabía. Si se fijan, hubo un tiempo, ¿no? Aquí tengo mi hostia. No, es que estuve con el padre que está en Chihuahua. Oh, sí. Entonces, si se fijan, hubo un tiempo acá donde se prohibió que la gente ingiriera la hostia en las manos y se fuera. Sí. Ahora piden que la ingieras enfrente al sacerdote y, o sea, mínimo que la agarres y la hagas. Y aquí está en tu boca. Porque, y me consta porque una vez yo intenté agarrarlo y el padre no. ¿sí? ¿Qué haces? Por mismo hecho chavitos, de que la gente se robaba la comunión y los ocultistas, cuando hacen sus misas negras, que son los sábados, profanan la Sagrada Comunión, porque como ellos tienen todo su creencia de que ahí está Dios, por eso la profanan, hacen orgías, les echan defecación, pipí, hacen mil cosas horribles ahí. Oh my God. Y de hecho llegó un punto donde personas de la secta, ocultista, por lo mismo que no pueden ingerir, se echaban sal o se deshidrataban la boca para tomarla y verse a su lugar y sacársela y guardarla. Para que no se deshiciera. Para que no se deshiciera, exactamente. Entonces, porque ellos, les digo, es profanar. No lo hagan. O sea, estamos diciendo, no lo hagan. Vamos dando datos curiosos que quede claro. Sí. No voy a ser un satánico. Yo lo vi. Persona que quiere ser un vampiro mata a toda su familia porque lo vi en un podcast. No, chicos. No, esa es información nada más. Si quieren, un dato bien importante, si quieren saber más información de este aspecto, no la busquen ustedes solos porque van a encontrar muchas cosas fake en internet, pero tanto pueden encontrar muchas cosas fakes, pueden encontrar cosas verdaderas, se llama lectura espiritual pesada, que si no tienes una preparación, o te hace dudar de tu fe, o te empiezas a volver loco, literal. Entonces, mejor, si yo les puedo ayudar en algo, me pueden preguntar con toda confianza. También, si tienen un padre de confianza, pueden preguntarle todo. O sea, él está preparadísimo, es padre, o sea. Sí. Ay, no sé que hay algunos padres que están medio raritos, pero bueno. No, el mío se llama el padre Cholo, imagínate que. Pero sí. Y bueno, pues para no llevarnos a la información en un solo video, este es uno de los datos más fuertes del Halloween. Ya después les voy a platicar qué significa el disfrazarse, qué significan muchas
cosas que van a estar pasando a lo largo de este mes y de esas semanas, que son cosas que la verdad, por eso yo no festejo Halloween, e incluso no me disfrazo de angelito, no me disfrazo de un santo, porque les voy a dar el preview. Hagan de cuenta que a mí en una iglesia de un grupo de jóvenes de aquí en Chihuahua muy grande me invitó a dar una plática sobre este tema en vísperas de Halloween. Llegan de cuenta que ellos tienen una tradición que se llama el anti-Halloween, que es disfrazarse de angelitos, de santitos, etc. Y yo fui y sí los regañé, porque les dije que aunque nos disfracemos de angelitos, de santitos y de bomberitos, cosas más inocentes y eso, estamos contribuyendo al Halloween de una manera indirecta. Es participar en todo. Es participar en ello, porque el disfrazarse tiene un porqué. El preview de ese porqué. La gente ocultista, los brujos, hagan de cuenta que el disfraz significa ocultarse de Dios. ¿Sí? Ocultarse. O sea, ellos, chéquense eso, ellos le tienen tanto miedo a Dios que para llevar estas celebridades usan sus túnicas y máscaras para ocultar su rostro de Dios. Entonces, por eso ellos crearon un hechizo gigante que todas las personas que se disfracen en la celebración del Halloween 31, que es cuando es el acto más fuerte, por decirlo así, y que más ofende a Dios, ellos hicieron ese hechizo que todo aquel que se disfrace esa noche va a contribuir a su hechizo para que Dios no los vea. Entonces, eso ya se nos va a platicar después en el episodio. No. ¿Cómo vas a dejar así? Pregunta rápida. Entonces, por eso está el cliché de que las fiestas de ojos bien cerrados son con máscaras. Se supone que son orgías, entonces todos con máscaras. Esa sí me la sé, pero tengo una pregunta. Entonces, Pues te pregunté. o sea, no nomás en Halloween, también nos disfrazamos para las pastorelas, para teatro, todo eso. ¿También ofende a Dios? No, pero eso no es en temporada de Halloween. ¿Y si hago una obra en temporada de Halloween? Bueno, ahí chécate, ahí yo fui mi conflicto, yo como les dije al principio, yo solo una ocasión me disfracé entre comillas en Halloween por trabajo y yo tenía mucho conflicto en decir no voy a aceptar el trabajo, o sea, porque no me voy a disfrazar. Y yo hablé con un sacerdote, con mi sacerdote, monseñor, un saludo, y le pregunté, oiga, tengo mucho con este conflicto, de donde trabajo, yo soy acróbata, quieren que me disfrace, yo les digo que no festejo Halloween, de hecho no iba a ir a la fiesta ni nada. Le dije, no sé qué hacer, le dije, porque pues en sí necesito dinero, le dije, pues es mi trabajo. Y me dijo, yo sé que tú no festejas Halloween, me dijo, ¿qué te piden que hagas? No, pues nada más acrobacia, y te piden que te disfraces. Yo les dije que no, y me dijeron que nada más me querían pintar la cara y como que se trajeron ojeras. Me dijo, ok, ve, haz una oración antes de tu trabajo, como siempre bendice su trabajo, trabaja y retírate de la fiesta, y ya. Me dijo, porque me dice, sí es una línea muy delgada y es una línea muy difícil de explicar, pero dice, también se entiende que es trabajo. Y si tú haces tu trabajo y te retiras, simplemente ya hiciste lo que tienes que hacer. Como dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tú le estás entregando al César lo que es del César, no estás entregando nada espiritual. Entonces, por ejemplo, si hay una obra de teatro el 31 de Romeo y Julieta, y me tengo que disfrazar de Romeo, pues es trabajo. No lo estás haciendo con la intención de contribuir al Halloween. No te estás disfrazando por el Halloween, sino por trabajo. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Bueno, no eso, pero algo que se me ocurre, que comencé a pensar. ¿Será posible, yéndonos con tu pensamiento de que Dios lo perdona todo, Era lo que también iba a preguntar. digamos que a un católico quiere experimentar, o sea, eso podría ser lo mismo, o sea, antes de disfrazarse y salir, decir, Dios, esto es lo que te he servido, te he sido fiel, quiero divertirme, quiero estar con gente que conozco y con amigos, quiero experimentar algo nuevo, podrías, perdóname por hacer esto y así. Es que siento, o sea, agregándole la pregunta, Dios perdona todo. Digo, perdonó a Pedro, que llegó a asesinar a los mismos judíos. O sea, él llegó a asesinar, ya después de que se hizo apóstol, asesinaba suyos, un chingo, y aún así Dios lo perdonó. O sea, si perdonó a una persona que mató a tantas personas, digo, Dios es amor. Ya después de acá, ¿no? del segundo capítulo.
Digo, Dios sabe porque no nomás nos ve por fuera, o sea, nos ve por dentro, conoce nuestra fe, conoce nuestro amor. Sí, o sea, yo lo hago de esta forma. A mí me gusta eso porque me encanta disfrazarme. Me encanta. Me invitan a drags, me encanta verlos disfrazados, me encanta disfrazarme. Pero no lo hago por el afán de ayudar el Halloween, porque sé que todo lo que hacen en Halloween tiene que ver mucho por la estación de la luna. Siempre en octubre es la luna más grande, más roja y más blanca. Y es por eso que sirve mucho para conjuros y que la madera. Pero por ejemplo, niños que nada más lo hacen por dulces, o sea, los niños, o sea, los dulces mueven a los niños. Y las fiestas, sobre todo de disfrazarse, andar de locos. Digo, Jesús se la pasaba tomando vino, digo, no tiene nada de malo. De hecho, es lo que voy, de que, o sea, muchísimo. No puedes tomar, es que Jesús tomaba como el agua en mí. Entonces, pero ahí es cuando tenemos que entrar con el discernimiento de decir, sí, Dios, o sea, Jesús no tomaba, pero no se ponía al culo y andaba cagada haciendo milagros por todos lados, que ¡huevo, sangre! O sea, no, o sea. Iba por el afán de... ¿Te imaginas, verdad? Imagínate un Jesús borracho. Sí, ¿verdad? Perdón. No, o sea, y es lo mismo, por ejemplo, existen pecados mortales, pecados veniales, y también existen algo que se llaman los pecados mortales por ignorancia. Yo cometí uno una vez, les platico. Yo no sabía que la sillita que está en el confesionario, ya que está en vacarse, la silla donde se sienta el sacerdote es pecado mortal sentarte ahí. ¿Por qué? Porque es donde el sacerdote se sienta a absorber todos sus pecados. Entonces básicamente es un conducto espiritual donde tú puedes absorber todo lo negativo. Entonces yo un día llegué bien campante a Santa Guadalupe y había una de esas sillitas y estaba bien cansado porque veníamos con una peregrinación y me senté ahí bien cansado, o sea, porque yo no le vi nada de malo y yo no sabía eso. Yo me senté bien casual, no así que no manches. De repente llega el padre en negris y me dice, levántate de ahí, cabrón. Bueno, me dijo cabrón, ¿verdad? Dijo, levántate de ahí. Yo, ¿por qué me dijo? Eso es pecado mortal. Y yo, ¿qué? Yo ya me vi en el infierno quemándome. Y yo dije, ya vale madre. Sentía mi culo quemando. ¿Qué? Oye, nada más me cambié del otro lado. No. Perdón, no me puedo Y le pregunté, y le dije, oiga, padre, pues me quiero confesar, no sabía que era pecado mortal. Sí me preocupé. Y me dijo, ¿no sabías que no te debes de presentar ahí? Me dijo, no, no sabía. Me dijo, no pasa nada, cometiste un pecado por ignorancia. O sea, tú no tenías el conocimiento que eso era malísimo. Entonces el pecado no es tan malo porque no lo hiciste con la intención de sentarte ahí. La intención es lo que a Dios le importa. La intención con la que tú haces las cosas. Tú puedes hacer actos malos sin intención, pero sin ser actos malos. O También, puedes hacer sí, actos buenos con mala intención. Por ejemplo, digamos de que, vamos a poner un ejemplo, nos está pasando en la vida real. De que alguien se pone los cuernos a Toki con Juan. Y yo le voy y digo a Toki haciendo el acto bueno. Pero no es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, pero a lo que voy, chequense la intención. Yo voy y le digo a Toki, oye, güey, te quiero decir esto, pero con la intención de hacer daño, porque sé que se va a hacer un desmadre. Ahí está, hacer algo bueno, pero con una mala intención. Eso también cuenta. Les digo, eso es un tema muy complicado porque involucra psique humana, involucra espiritualidad e involucra tu moral, tu ética, todo eso que viene siendo también parte de la psique. Pero, por ejemplo, muchos decían, ay, pues los mexicanos celebran la muerte de la Santa Muerte. Es muy diferente rendir homenaje o honor a nuestros difuntos a participar en celebraciones que festejan el ocultismo. Es muy diferente el ocultismo a rendirle homenaje a los difuntos. Y aquí, es muy diferente. La Santa Muerte no es algo que celebremos los católicos, o que no debemos celebrar porque no se celebra, porque no existe una Santa Muerte. Sí existe un ángel de la muerte que es el encargado de decir, ok, pues ya se te acabó tu tiempo, se me penetró. Pero no es bueno ni malo ese ángel, simplemente hace su trabajo. Es su trabajo. Pero no hay una Santa Muerte, porque si ustedes se fijan en los conocimientos, si alguien ha tenido conocimiento de Santa Muerte, tú le puedes pedir tu milagrito, pero te va a cobrar algo. Y si tú no se lo pagas, te va mal. Pero si Dios le dice, ¿sabes qué? Sana a mi mamá porque está enferma, te la sana, y tú de repente te olvidas de Dios. No es como que, te olvidaste de mí, órale, cáncer como otra vez. No, o sea, es simplemente, okay. Ajá, no, de que rayos en mis manos, rayos. No, o sea.
la única referencia que entendió. Pero no, Dios no va a hacer eso, ¿verdad? Está bien, verga, Shazam. De hecho, en Shazam salen los pecados capitales. Sí, es cierto. ¿Qué? En Shazam, en la película, salen los pecados capitales. ¿Los demonios son los pecados capitales? Hasta dicen pereza, gula, los llaman así como. Hasta dijo Shazam. Ay, pensé que la lujuria iba a ser más sexy. ¿No te acuerdas? Ahí te lo vemos a ver. Ahorita la vemos. Regresando. Dios no mandó. Diosito, Oye, perdona. rápidamente paréntesis. Todo eso que estoy diciendo de la intención, eso es precisamente en lo espiritual, porque si nos vamos al Sí, tema de la sí, ley, sí. porque Sí. ahí ya no Sí. hay puntos, neutros, o sea, lo hizo, se va a la chingada a la cárcel. Bueno, en un Sí, país donde sí. sí funcione la ley, porque La religión y aquí el en gobierno no se mezclan. Por algo Sí, porque- ¿cómo se dice? Por eso los padrecitos y todo eso ya no mueven al mundo. Porque se hacía un caos. Sí, no, también luego la por- gente. Por lo mismo la iglesia se separó del Estado, porque Gracias. de hecho, si quieran o no, quien marcó la línea de lo bueno y lo malo fue la religión, por el miedo a Dios. O sea, ellos dijeron, robar es malo, perdonar es bueno. Por eso, gracias a la influencia de la iglesia del Estado, el Estado definió por moral y ética qué está bien y qué está mal, pero por la conciencia del temor a irse a un lugar malo o a irse a un lugar bueno, sin ponerle cielo y infierno. Un lugar malo o un lugar bueno. Es que fue todo no me acuerdo cómo se llama la ciudad, que es el mejor embarque para mercado, que están los 4 ¿Canal de mares. Panamá? No, literalmente están juntos los 3 estados, que es Asia, Europa y... Ah, sí, no me acuerdo, pero sí. Sí, ahí era Tierra Santa, entonces... Jerusalén. Era Tierra Santa El Mar Muerto. y al mismo tiempo fue cuando se dividió la iglesia católica. ¿No era Petra? Es que hay 2 iglesias, iglesia apostólica y la ¿Apostólica iglesia romana? apostólica romana y apostólica evangélica. Dominicano. Y al mismo tiempo, esto siempre me lo he preguntado, a ver si me ayudas tú. Porque, o sea, yo veo un chingo de películas, me aventé la de las cartas del apóstol San Pablo y que la guerra del cristianismo, pero la 2. Ah, sí. O sea, la segunda cruzada, y todo eso, y dije, no mames, Jerusalén, ¿qué tanto quieren? Creo que ha sido la ciudad que más sangre ha derramado. Digo, ¿qué pedo, Dios? Pero digo, todos ahí hablan de cristianos. Todos somos cristianos y que cristianos, ¿dónde llegó el católico y cuál es la diferencia del cristiano? Sí, o sea, me di cuenta que en la segunda cruzada, todos, ya sean musulmanes y que la madre, querían al mismo Dios, todos creían en el mismo Dios, pero estaban peleados. Es que la diferencia. Y todo fue porque unos creían en Cristo y otros no creían en Cristo, creían en otro güey musulmán, ya ese güey. No, ya ves Dios. ¿Y cómo se le dice a Dios? O sea, a Dios se le puede decir Yahvé, Jehová o Dios. No, pero hay otro. Pero ¿Los que, musulmanes? Ajá, de los No musulmanes. me acuerdo cómo se llama. Que ese no era el... Alá. Pues no se supone que, o sea, las 3 Me religiones. estoy viendo, ahí vengo. Adelante. Ya aguante, lo siento. Sí, está bien. Mi cubrebocas. Nosotros seguimos planteando preguntas. Pero es que lo que te iba a decir es que se supone precisamente que las 3 religiones nacen de Sí, un mismo pueblo. pero Tanto me di los cuenta musulmanes que- como- Paréntesis, nada más en eso se me olvida cuando se vaya desahogando la presa. Que se vaya. Que se vayan las ideas por ahí. Parece que vaya a regar las plantas. La diferencia entre cristianismo y catolicismo no es mucha. Cristianismo es creer en Cristo Y ya. nada más. No creen El en la Virgen, catolicismo en los es universal. santitos. Ajá, simplemente si bien los cristianos no adoran a la Virgen o no creen en los santos porque dicen que no tenemos por qué pedir a otro humano que nos ayude. Yo te les explico eso. Y los católicos sí creemos en que la Virgen fue devota a Dios y que los santos son ejemplo de vida para seguir a Dios. Más, bien aquí, bien importante, no los consideramos dioses y no los consideramos que ellos nos hacen el milagro. Simplemente son intercesores de nosotros. Por eso les digo, la Rosa de Guadalupe, bien importante, la Virgen María no es Dios, no hace milagros.
es intercesora de nosotros como madre, pues les explico eso. Porque sí vi eso, o sea, se supone que Dios es bien celoso y no debemos de rezarle o pedirle como otro santo como a Dios. Entonces cuando vi todo eso dije, ¿y por qué no soy cristiana, güey? Me voy a hacer mal. Digo, se supone que solo hay una religión. Dije, me voy a morir. Todo gracias a mi madre. Pero bueno, regresando a un tema que sí sé, sin usar a Micael, fue el origen de Dulce o Truco. Ok, a ver. Ese está chido. Cuéntanos. La historia cuenta que antes existía un demonio que hacía tratos contigo. O sea, es como la muerte, pero le gustaban los tratos, o más bien como que los juegos. Entonces llegó un día, creo que se llamaba Jack, no me acuerdo, pero creo que se llamaba Jack. Le había tocado su hora y la muerte llegó. Y él dijo, hagamos un trato. Entonces, ¿por qué? Ya no me acuerdo. Nada más me acuerdo que a la muerte le pidió un trato. Y le ganó a la muerte. Y es por eso que Jack nunca pudo morir, o sea, se quedó inmortal en el mundo, porque la muerte ya no pudo llevarse su alma. Y es por eso que cuando alguien toca tu puerta, tú dices dulce o truco. En lugar de tú tienes que decirles a ellos en vez de que ellos te lo digan. Ajá, porque no le vale que nos salga la muerte y dices, ¿cómo se dice? Trato o truco, o sea, el truco de matarte o el trato de salvarte la vida. O sea, no era dulce, era trato o truco. Ofrenda Toki. Trato, ¿no? ¿Qué? Me acordé de Billy Y Mandy, yo por también favor. voy a De Billy Mandy, güey. Me acordé de Billy Mandy, lo que. Así para qué aprovechar lo que. ¿Quién te fue tu De que. Es momento, güey. De que Billy y Mandy pues le ganan a puro hueso y para que se quede con él, se me acordé. ¿Cómo se quedó la muerte que no me acuerdo? ¿Para atrás? Lo que nos estaba contando Adri es el origen del término dulce o truco. Ok, de trick or treat. Que la historia es de una persona que se llamaba Jack, que le llegó la hora y luego él hace un trato con la muerte y le gana en ese trato, entonces él se cae como inmortal. Le estoy diciendo a Toki que precisamente me acordé de las sombrías aventuras de Billy Mandy, que era muy buen show, en donde en el especial de Halloween mencionan eso, solo que lo tuercen para que Jack fuera el villano del episodio, del especial. ¿Qué te Un habla? segundito. Sigue platicando. Es un momento de villano. ¡A huevo! Esto se va a llamar. ¡A huevo! Perdonen, pero pues, la neta no sé nada de religión, soy un pendejo, la No, neta. ya, por fin, tenemos un respiro de todo ese tema. Digo yo, neta soy un pinche A ignorante. ver, tú dime, ¿cuál ¿Qué? ha sido tu mejor Halloween? Así, sin meternos en la religión, sin meternos en nada. La mejor fiesta, el disfraz más bonito, el más chido. Es que hay una cosa, güey, yo no he festejado Halloween nunca. Puta madre. Es que ¿Una fiesta ha sido? Es que es el cumpleaños de mi papá, güey. No mames. Es satánico. No, güey, es el cumpleaños de mi jefe, güey, pues como que... Pues sí, pues como que no. Y también es el mismo día cumple mi abuelo, güey, o sea... Puta madre. O sea, no era como que podía, güey, ¿sabes? Pero, o sea, ni siquiera en la... ¿Tú te has disfrazado en la escuela, güey? No, o sea... Sí, pero pues, una cosa es celebrarlo en mi casa el mero 31, otra cosa es disfrazarme aparte. Bueno, pero o sea, estoy hablando en general, o sea, independientemente de que cuando llegues a tu casa tienes que celebrar a tu papá, ¿cuál ha sido el 31 de octubre que más recuerdas? No sé, algún disfraz, alguna fiesta alguna celebración que hicieron en tu escuela, algo así. Pues creo que cuando fuimos a ver Coco, Ah, sí, cierto. nada más, porque así que digas, me disfraza, pues tampoco me he disfrazado, o sea, literal es como es 31, es un de mi papá, pastelito, fiesta familiar y ya. Qué rico, se me tocó otro pastel, pinche gordo. Bueno, entonces, ay, qué recuerdo lo de Coco. Bueno, La primera vez o güey. No, la segunda, porque la segunda, porque yo no fui a la primera, güey. Ah, no, güey. No, Ah. acuérdate que contextualizando. Te tocó con Samantha la reída. Déjame te platico. Bueno, te contextualizamos. Sí, ahora tú, para que tú hables. Ok, pues me estaba diciendo Juan que cuál fue mi mejor Halloween, la mejor disfrazada, y le dije, déjame te pongo un contexto. Mi papá cumple el 31 de octubre. Así que pues no es como que pueda, o sea, es como ir a la casa, pastelito, familia, y una cena familiar.
Por eso no es como que siempre me disfrazo. Puedes sacar el plato porque se está viendo medio. Y me dice, pero bueno, que recuerdas ahí, luego fue cuando fuimos a ver Coco, cuando se reestrenó en el cine. Sí. Aunque la verdad. ¡Qué miedo! ¿Qué? ¿Tu vecino? Ahí les platicamos que no lo puedo decir en cámara. A ver, Tiempo. ¿Qué puto miedo fue esto, neta? En un segundo. sí, es el karma por hablar de la religión. Bueno. Y pues así ¿Das miedo? está la cosa. Estamos hablando, Juan. ¿Estamos hablando? Sí. Simón. Y yo de. Ahora es muda. Del 31 de octubre, que pareció como que la mejor fiesta. Mi padre me está contando que mi jefe cumple ese día. ¿Tu jefe? Mi papá. Ah, ese jefe. Mi papá cumple ese día, igual que mi abuelito, pues que ya falleció. Nunca he tenido esa oportunidad. De hecho, siempre que estamos en la casa es como. ¡Queremos Halloween! ¿Por qué gritan eso? Y nosotros, y ellos adentro, ¡feliz cumpleaños! Así que decimos, ¡feliz cumpleaños! ¡Halloween! Ya, como chingada. Me he fijado porque aquí, no sé si sea en general, gritan queremos Halloween, en lugar de que se supone que es, ¿Por o sea, traducido dulce o truco. Ujú. ¿Por qué? Trick or treat, Ah, pues es sí, un gracias. contrato. Pues es que mucha gente no sabe inglés, pero sí se tiene el término de Halloween. No, ni siquiera el tonita gritan queremos Halloween. Pero también, o sea, en otras partes de México dicen, quiero mi calaverita. Quiero mi calaverita. ¿Tú te acuerdas de cuando fuimos a ver Coco? Sí. La segunda vez. Vestidos. De Harley Quinn y John Es Hart. que déjame aprovechar para platicar esta historia. Y luego ya volvemos a la pregunta que le hice a Toki. Fue el estreno de Coco, obviamente aquí en México antes El mundo. del resto del mundo. Que O está sea, fue chingón. primero aquí. Sí. Simón. Entonces no lo vas a tomar. No, me voy a poner mi barbilla. Entonces ya estábamos en la universidad, pues, todos, todavía estaban ahí estos güeyes antes de abandonarnos. Y entonces Por favor, no. salió el... Déjame hablar. Te creas. Entonces, total de que ya se da el estreno, entonces organizamos, cae el temporada de muertos, entonces se organizan unos güeyes, entonces van todos, y yo iba a ir con ellos. No pude la primera vez porque pues me faltaba dinero o porque tenía otras cosas que hacer, ya ni me acuerdo. No, nos picharon, Sí, nos iban a pichar, pero yo de todos modos yo no podía esa vez. Entonces ya todos fueron, yo no fui con ellos. Al siguiente año se da lo que es el estreno de Coco. Y ahí sí logré ir yo, solo que no fueron los originales, salvo ustedes dos, ¿verdad? No, yo sí fuimos al estreno también. ¿Ustedes fueron a los dos? Sí. Por eso digo, o sea, Mira, al exceptuando original, ustedes dos. Gustavo también, Andrea también. Sí, fue. Pues es que yo me acuerdo fue Andrea, que fue primero fueron las dragas, o sea, fue Andrés, Iván, Sí, fue todas. Conrado, fue Alan, y Andrea, Meléndez. Meléndez, fue las dos veces. Iván no iba. No, Iván no. No, ¿No, Iván no. Ah, no es cierto, estaban peleados. Sí. Chismes 2021. Solo me acuerdo que ocupamos toda una hilera. Ocupamos toda una hilera de Tú me platicas de tu vecino y yo te platico de este. Bueno, y luego iban todos esos güeyes y ustedes dos. Sí. Entonces la segunda ya voy con ustedes. ya. Ya voy con ustedes dos, pero también no viene ni Andrés ni ninguna draga, nomás va Meléndez Va Meléndez, Gustavo, Gustavo. Andrea, Samantha, tú, y ustedes Los dos. que no fueron. los que no fueron, literal. Excepto ustedes dos, que es lo que estoy diciendo. O sea, Sí. entonces ya yo voy con Alan ustedes. también fue, ¿no? Pinche Alan, es que me acuerdo porque era nuestra primera cita. Ahora ahí la Por eso me acuerdo mucho. Y me acuerdo Te va a encantar. y fue como, ay, vamos al cine. O sea, apenas estábamos quedando. Fue como, ay. Yo iba de Hannibal, no me acuerdo, y tú ibas de chico otaku virgen, ¿no? Vamos, sí, Oye, no iba disfrazado. Bueno, el punto es que ya no Para íbamos a hacer- mi justificación antes de entrar a la universidad ya no era mi jefe. Estás chicho. ¡Ay, hola! Me ganó las palabras. Ya nos íbamos a sentar y me acuerdo que yo me estaba esperando para sentarme al lado de Luis. Era como que, ¡ah! Voy a sentar al lado de Luis, ¡ay, qué cosa! Y fue gracioso porque apenas me iba a sentar, o sea, estaban las dragas
que contando a Dani como última, Alan, yo y Luis, así íbamos formaditos al final. Entonces dije, me voy a sentar al lado de Luis, y luego Dani, mi amiguita Dani, preciosa, le dijo a Alan, no, este lugar es de Adri. Y yo, no, y luego Alan, bueno, siéntate aquí. Entonces me senté al lado de Dani, Alan y luego Luis. O sea, Alan estaba en medio. Y fue como, no. Y Estamos hablando de la película y luego al final de que pues, tu mamá completamente Alan estaba así, como que no le pegó y Luis y yo, Alan, se murió Mamacoco. Y en la otra iba a pasar lo mismo, pero ya éramos novios. Entonces cuando se iba a sentar a ¡afuera! Ahora sí tuviste para decirle, no, sí, yo voy aquí. ¡Fuera! Vimos fue con el cine juntos. Otra vez, sí. Entonces, ¿se acuerdan que en la parte en donde se revela que este güey es el abuelo de Samantha, este güey? Ustedes voltearon con la abuela. Fui y dije, vamos a ver a Samantha y nomás no creo que dice, cuando dice Héctor, Cucu, Samantha la hace. Fue como, ¡oh! ¡De cierto! Sí, entonces así como que. O sea, dije, ya sabemos qué va a pasar, a ver, vamos a ver cómo. Es que estuvo chingón porque yo estaba, hace cuenta, ustedes estaban de este lado, Samantha estaba como por acá y yo estaba aquí en medio. Entonces me doy cuenta que estos dos están volteando y se los están haciendo así, acercando. Y yo, ¿qué pedo? Déjenme ver la película. Y luego ya pasa eso y empiezan ustedes. Y luego ya vieron a Y Samantha así, Es que esa película no la Saludos, visto Samantha. varias veces. De hecho, no hemos llegado a ver hasta en inglés. oh, es que en inglés está muy spanglish. Y ya para que ustedes vean algo en inglés. Tú, you need. Déjame que O sea, tú, you need tamales. Exacto. Oh, take mijo. Mijo, you need eat tamales. Do you mean play with the mariachi? Y es como, ay, no me gusta. Como ver un show de Fluffy, ¿a poco no? Se narra en inglés. Oye, pero ¿en qué nos íbamos a hacer? Les estaba preguntando, bueno, trábate. Ya le pregunté a Toki cuál fue su mejor Halloween. Entonces, independientemente de si lo festejan o no, Bueno, ¿cuál ha de sido? significado espiritual. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Cuál ha sido su mejor 31 de octubre? Pues aquí yo siempre enamorado. El día que digas, ay, este día descansé bien a gusto, no sé, lo que sea. Aquí, por ejemplo, miren, Pero es que neta, quizás o sea- sea algo contradictorio con todo lo que he dicho. Ajá. A mí me encanta la película de El extraño mundo de Jack. Y dirán, güey, pero es de Halloween, ¿qué pedo? Pero yo cuando la vi por primera vez fue en Navidad. Y me encantó el significado de cómo una persona que no conocía algo mejor, algo que sentía frío en su corazón, conoció una celebridad que es de fraternidad, que es de amor, que es de esperanza, que es de dar, y quiso cooperar a esa causa, pero por querer cooperar hizo cosas equivocadas creyendo que eran Pero buenas, sin saber. sin saberlo, bajo la ignorancia. Me encanta esa película porque si se fijan tiene ese significado. De hecho, si se ponen a pensar, la película de Extraño Mundo de Jack tiene ese significado de que el Halloween no le llena en sí a él, porque dice, es que ya no me llena, es lo mismo siempre, ya no encuentro ese calor. Y cuando llega al mundo de la Navidad, dice, wow, ¿qué es esto que veo aquí? Porque no hay brujas, porque no hay niños peleando, porque todo se siente todo tan es cálido, distinto. porque en un lugar tan frío, todo se siente tan cálido. Y él dice, wow. Y más considerando que él supuestamente estaba como destinado a... Es el rey. O sea, Es literalmente- el rey del Halloween. O sea, ¿qué tan culera está tu vida de que ni siquiera lo que es tuyo, O sea, lo que es tu festividad. ni siquiera eso te llena? Te llena. Pero es que lo que se me hace raro es que Santa sí sabía de las otras festividades, Y cuando él Jack no. no. Cuando Jack ignoraba a las demás, de que ignoraba que existía Pascua, el conejo de Pascua, Thanksgiving, Navidad, San Valentine's Days. Entonces, cuando él descubre esos arbolitos, dice, güey, ¿qué es esto? Y la puerta que le llama la atención es la del arbolito de Navidad, ni siquiera el corazón, no, el arbolito de Navidad. Y es cuando descubre este nuevo mundo, este nuevo sentir, este nuevo querer. Y él, al querer ayudarle a Santa Claus, o sea, porque él dijo, güey, yo le quiero ayudar a Santa Claus. Yo quiero contribuirle, yo quiero hacer lo que él hace. Pues bajo la ignorancia de no saber cuál es su tradición, lo trata de hacer, pero le sale todo mal y lo descubre. Y al final, si se fijan, él dice, espérate, es que
no es necesario que yo haga esto. O sea, yo puedo ser feliz en ese calor siendo yo mismo y contribuyo a Santa ayudándole, haciendo nada, a no meterme en su celebridad. Entonces, a mí se me hace una película muy bonita en ese aspecto. O sea, de cómo tú tratas de ayudar a alguien bajo la ignorancia de no saber bien cómo hacerlo, pero que tienes todas las intenciones hermosas de hacerlo, pero que a veces nos sale mal. Y después dices, ¿sabes qué? Es que no debí meterme aquí y debí pedir esa ayuda, pedir que Se hagas arrepintió. esto. El arrepentimiento. Y está muy, muy bonita. Por eso a mí me gusta. A mí de mis películas favoritas es El extraño mundo de Jack. Siempre han sido mis películas favoritas por este significado. No tanto por el significado de Halloween y de que. No. Por ejemplo, incluso el Oogie Boogie, los monitos esos y así. Si se fijan, cuando están con Santa, cuando Sally se llama la novia de Jack, ¿verdad? Sally. Va y le ayuda a Sally y le dice, es que no te metas porque va a salir todo mal. O sea, es como que cada quien en su rancho, o sea, cada quien tiene su trabajo, Cuando secuestran el conejo de Pascua se me hizo bien bonito. De que el conejo, uy, ¿qué pedo que hago aquí? Bien ondeado de que qué está pasando. Y otro personaje, conejo. ¡Ay, sí es cierto! Y aparte me encantó la referencia a Rodolfo el Reno, que era Cero, el perrito de Jack. Sí, me encanta. Entonces, está muy bonita la película. Esa película es de mis favoritas y fíjate que no había pensado en ese punto. A mí me gusta porque la primera vez que yo la vi estaba chiquita, o sea, esa película tiene mucho ya. Sí, tiene un chingo. Pero cuando la vi yo estaba chiquita y me dio miedo. O sea, yo veía, el que más me daba miedo era el payaso, ese que se quita la cara. Sí. Dije, yo no la podía ver, Ya cuando crecí y vi que pues, era muy famosa la película, ¿por qué? Si da un chingo de miedo. Entonces un día dije, me voy a sentar a verla. Una vez que de esas que siempre ponen en Disney Channel. Estaba Halloween Town y que no sé qué tanto Sí. mamá ponen. Estaba esa película y dije, para ser de Disney no debe dar miedo. Me la aventé y me di cuenta de que realmente te puede dar miedo a algo, pero si no lo conoces no puede ser tan terrorífico al final. Es lo que yo sentí. Paréntesis, no le estamos diciendo que por no conocer el Halloween van a meterse una secta Ay, negra, ¿eh? no. Porque te dicen, ay, es que me da miedo, pero no lo conozco. Voy a ir a una fiesta. No. Esa bruja se ve sensual si me meto. Sí, no, gente. Porque sabemos que luego pueden agarrar cualquier segundo de este video. No, es que nos dijeron que fuéramos y termináramos. No. Es que en el internet. Sí, no. Yo te voy a decir que tengo teoría sobre por qué Santa sí conocía todas las festividades y los demás no. Porque es un dios. Porque es No, apa. pero casi. O sea, A ver. en el Es sentido de. mágico. Aparte, en el sentido de que como que querían dar a entender que la Navidad es la festividad máxima. O sea, te puede encantar Halloween, Día de Muertos, San Valentín, Pascuas. Pero o sea, Navidad. la que le va a ganar a todas siempre es Navidad. Porque se celebra en todo el mundo. Exactamente. Sí, literalmente. Mundial. O sea, entonces tiene lógica que como que fuera. No creo que sea una jerarquía, más bien como que. Conocimiento. Ajá, o sea, como que si eres rey de. O sea, si Jack es rey de Halloween, Santa Claus es rey de todas las festividades. Entonces. Es que, pero aquí si se fijan, por ejemplo, hay una película de Jack Skeleton, Jack decía, es que vamos, hacemos Halloween y nos encerramos en nuestro mundo a preparar el siguiente año y no se preocupa nada más de los demás. Y digamos, las demás festividades, pues Santa Claus, pues sí, termina Navidad, pero él sabe que después de Navidad viene el conejo de Pascua, sabe que después de Pascua sale San Valentín, bueno, Cupido, cosas por el estilo. Entonces como que él estaba encerrado en su propio mundo, o sea, no conocía algo más. No sé yo, el que haya hecho en los mundos separados, dijo, esta festividad está muy loca, ¿no? Dije, si se mete con las otras puede pasar algo, porque la mayoría son demonios. De hecho, sí, no me dejan por otras. De hecho, Tim Burton ni siquiera dirigió la película, ¿sabías? ¿Sí la dirigió? No. De hecho, está bien chido porque es que lo vi en. ¿107 cosas? Uno de estos. ¡Ah, es cierto! Es que lo vi. Es una historia de Tim Burton, ¿verdad? Sí, O sea, él escribió como poema, ni siquiera como. Exacto, como sí. historia. Es un que ni poema. siquiera escribió el guión. Sí, o sea, el director es Henry Selick. Ajá. Oye, aprovechando que decimos esto, porque ya vamos a empezar a cerrar esto. Creo que la siguiente semana vamos a hablar de todas las referencias de Jack. Posiblemente, pero les iba a decir, yo me he vuelto muy fan de un canal en YouTube, a ver si lo puedes buscar ahorita. Se llama Luis de Witt,
así se llama. O sea, ¿Luis es el- de qué? Luis DeWitt. Luis. DEWET, creo, no me acuerdo. Bueno, el caso es de que él, ándale, se mero. Él tiene en su canal las explicaciones de muchas cosas de terror. A ti también te va a encantar si te pones a verlo. Tiene las explicaciones de muchos personajes, ¿Quiénes son los situaciones. otros? Exacto, o sea, tiene de todo un poco, o sea, todo Es lo que es. investigador, ¿no? Ajá, ciencia ficción, fantasía, terror. Tiene su Mira, ¿quién es explicación Corazón de Atlantis? y tiene una forma muy chingona de explicarlo todo, o sea, porque te lo pone así todo bien detallado y tiene algunos de los personajes de las películas de Tim Burton, incluyendo el de Oogie Boogie y el Jack Skeleton. Están muy buenos y yo se los recomiendo. Sus pausas Pues, de hecho, incluso sales el de Atlantis, el Corazón de Atlantis. ¿No? también. Sí, te digo, fantasía, ciencia ficción, terror, todo lo que lo abarca, él va a tener una reseña y una explicación de qué es. No sé qué su están hablando, origen. pero sí, véanlo. Sí, De un youtuber que da explicaciones a los personajes. ahorita se los paso para que también lo chequen, porque sí les digo que les Se ve voy a interesante. Who is this? Who is there? Luis de Witt. Ese es mío. Bueno, entonces vamos a empezar a cerrar esto. ¿Me das? Todo ¿Quién el ves? noche. ¡Ay, güey! No, carnal. No, Ahorita, o sea, todo- ahorita les quiero decir algo. A ver, que- pues, tú. Pero no, es del tema y aparte quiero decírselo afuera porque está medio. Ok. bueno, Vamos a despedirnos, chicos. Bueno, entonces, ¿Quién empieza María? Pues bueno, pues muchas gracias por ver este video. iba a empezar yo, pero bueno. Sé que casi no hablé en este podcast debido a que soy un ignorante y no sé nada de religión. La neta, soy sincero con ustedes, yo la neta me vale tres kilos de cacahuate, perdónenme. Sí, te digo. No, Perdón, sé. es que está chido. No sé nada de eso, así que pues no me escuchan hablar, porque bueno que me vieron. Me pueden seguir Qué bueno que me vieron. Me pueden verme tomarme un boca. Espérate, no sé. Es la comedia del canal. Me pueden ver comiendo o cualquier otra cosa. Es que yo siempre trato de hacer algo de pérdida para aligerar el comentario, para hacer reír a la gente. Este güey nomás tiene que abrir la boca, o sea, esto es... Pues estar presente porque. Bueno, en fin, me pueden seguir Es en mis involuntario. redes sociales como yo soy Toki en YouTube y Los Cruzados con mi querida Emily Hardy. Y me pueden seguir también en Instagram como Semojetra Celos. ¿Cómo qué? Semojetra, es un apellido al revés. Y pues ¿Con S? Z. Son todas mis redes sociales. Todo este tiempo escribiendo normal. Y pues eso es todo. Gracias por vernos. Adri, ¿te puedes despedir? Muchas gracias. Yo sé que estos videos son pesados, pero, o sea, si les divierte como nosotros nos divertimos en darle todo, o sea. Aprendo, la neta. Sí, o sea, ahorita ya estamos haciendo un poquito más de información, les estamos ayudando a que se relajen un poco, no sé si están trabajando, estudiando, nada más por la cuarentena. Qué bueno que les guste, sigan apoyando este canal, síganos viendo hasta el final. Mi nombre es... ¿Por qué dudo? Estás como los... ¿Cómo me llamo? Estás como cuando les piden la temperatura, les toman la temperatura y les preguntan la edad. ¿Qué edad tienen? 20. 47. Juan. Yo, Bueno, mi nombre es Adriana Viña, me pueden buscar en Facebook como Adriana Viña, en Instagram como Adri Slashy y en YouTube tengo el compartido de Hilos Cruzados o el separado que es Emily Hardy, que ya tengo computadora porque ya tengo que subir más cómics porque ya me también. Terminaste, perdón, sabes que te quiero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes pues por estar viendo. Estamos intentando este formato diferente. Espero que ya pronto esto termine y... está chido, sí, oye. Sí, a mí sí me gustó. Obviamente pues... ¿Al siguiente sábado te puedes vender más? Esperemos. No, o sea, trabajo un fin de semana sí, un fin de semana no. Pero, Bueno, pues... Me Oye, toca. ¿cuándo vas a estar en la transmisión? Me toca. o sea, este sábado que viene no, ¿Que viene, no? no, porque salgo de 7 a 7, entonces. Ok. A menos que lo grabemos a las 8. O Pues- 7:30. Pues ahí nos organizamos. Sí. El caso es de que pues cualquier cosa que salga que mejore la calidad de esto, pues lo vamos a aprovechar. Esperemos que hayan disfrutado esto, así como lo dijeron, esperemos que hayan disfrutado
todo lo que hablamos. Sí, a veces es un poquito pesado, es un poquito largo, pero pues al final de cuentas lo chido de esto es que es una plática entre amigos, o sea, es una plática donde no tenemos filtro. Y algo que me gusta mucho es el hecho de que ni siquiera ustedes dos, bueno, perdón, tres, no se conocían cuando iniciamos esto. Entonces cada vez se da una evolución más grande y salen cosas muy chingonas de esto que se quedan grabadas para la posteridad, ¿no? Entonces, Por mi defensa, mi Mital es el que más se prepara y estudia. pues es psicólogo, güey. Oye, espérate, déjame decir. Es licenciado. No, permíteme, déjame decirte algo, te voy a quemar. Sí se preparan, pero para lo que le conviene. Porque una vez me pregunta, oye, ¿y por qué? ¿Y si cada semana nos mandas de qué vamos a hablar? Y luego les he mandado mensajes de cuál es el tema que quiero abordar. Y a la mera hora, oye, ¿de qué vamos a hablar? No, aquí sí lo investigo. Y el día de hoy tenía algo, que tenía hablar pues, sobre la economía, sobre la situación del país, todo el rollo. Lo habíamos dicho de cara. Vamos a ver. No. ¿Tú qué? No, acuérdate que habíamos dicho que íbamos a empezar a especializar la siguiente semana. Y lo dijimos en el video, está en YouTube. Sí. En YouTube, amigo. Ahí está la prueba. No. O sea, sí está. Lo voy a poner en este momento. Espérate. Sí En está. comentarios pongan en Sí qué es- minuto dijo lo de Lo pueden encontrar en el video pasado. No, sí está, lo admito, pero en ningún momento dije que el próximo video iba a ser de eso. Me refería a que íbamos a comenzar a planear toda la idea, porque mi idea... No estaba planeado todavía venir aquí, güey. Exacto, o sea, mi idea... Ese es el primero, no mames. Porque mi idea era que todos los sábados hablar de algo, y el mero sábado venir disfrazados. Yo no sabía que no te disfrazabas, así que vamos, quién sabe cómo vas a resultar eso. Puedo poner un gorrito de José. Bueno, eso. Pero el caso es, bueno, ya quítalo porque es... Voy a ver. Bueno, ya, eso lo vemos después. ¿Qué crecimiento? El caso es de que esperemos que les haya gustado esto. De todos modos, vamos a seguir trabajando para que este octubre pues tengamos ese tipo de temáticas. Vamos a volver a hablar de terror, si quieren. Vamos a retomar el tema de películas, si podemos enfocarnos en películas de terror. Íbamos a hablar de las leyendas. Leyendas legendarias, no sé, No. En Netflix puedes encontrar todas las sagas de leyendas de Anime Studios, al igual que sus dos series. Exacto. Vamos a... El caso es de que se vienen cosas bien chingonas. Sí estamos preparando. No siempre parece que estamos organizados, pero... Yo te iba a decir trabajando, pero... También. Bueno, a mí me pueden encontrar como Juan, no es cierto, como John R. ¿Cómo te llamas? No, sí sé cómo me llamo, no me acuerdo el nivel social, que es diferente. Me encuentran en John R.S. Herrera en Twitter, John S. Herrera en Instagram, igual en Twitch, John S. Herrera, John sin H, acuérdense. Juan Herrera, mi canal de mi canal de YouTube y mi página de Facebook, Juan Herrera, sin nada más. Y se olvida algo, creo que no. De todos modos, les recuerdo que siempre dejo las redes sociales en la descripción por si batallan con eso del deletreo, para que nomás copien y peguen y lo busquen y ahí nos sigan. ¿Tu conclusión en tus redes? Mi conclusión es que soy hermoso. Tu conclusión del tema Respeto. de tu vida. No, mira, mi conclusión es, miren, yo no les voy a en ningún momento... En ningún momento... Yo en ningún... ¡Puta madre! Espérense, ahí está. Yo en ningún momento les voy a decir, gente, ¿saben qué? No celebren Halloween porque también al infierno se van a morir todos. No les voy a decir eso, la neta, porque cada quien tiene un pensamiento diferente. Cada quien se quiere morir como que. Y cada quien se quiere condenar a donde quiera. Toki siempre se quiere morir con una golpiza tuya. Sí. No, sí, pero, o sea, cada quien tiene una mentalidad diferente, cada quien tiene una forma de ver cosas diferente. Mi forma de verlo, pues, sí estoy apegado a mi religión, la verdad. Y muchos dirán, ay, alguien empezó una fiesta, cosas por el estilo. Sí, o sea, por ejemplo, yo el Día de Muertos lo festejo e incluso a veces digo, a mí me encantaría que en México, porque en sí Halloween no es una tradición mexicana, a mí me encantaría que en México, en lugar de celebrar el 31 de octubre,
se haga una pachangota, o sea, como a las fiestas que hay el 31, pero del Día de Muertos, imagínense todos disfrazados de catrines, neta se haga irreal. Eso está en la Ciudad de México. Eso, pues sí, porque háganlo. Dios, mira. No, pero les digo, cada quien festeja lo que quiere, simplemente les estoy informando el significado que existe de ese aspecto. No quiere decir que esté mal, o sea, no. Sí está mal, pero cada quien puede hacer lo que quiera, simplemente pues es informar, o sea, al final de cuentas se trata de informar. Y cualquier duda que tengan, por ejemplo, si alguien quiere saber más de ese tema o cosas por el estilo, simplemente por conocimiento, me pueden contactar en mis redes sociales, se los pongo fácil, yo bien bonito. Instagram, Twitter, Twitch, Snapchat y creo que ya, y Twitch. Y YouTube me pueden encontrar como Ángel Amitael. Así le ponen y ahí les salgo en todos lados. Yo voy a dar pendiente. Y pues me pueden contactar en cualquier cosa. Me pueden preguntar cualquier cosa que surja de dudas sobre esto. Y también si tienen dudas, aquí en la caja de comentarios nos pueden poner de que, oigan, esta pregunta y la busco o la analizo. Si no sé la respuesta correcta, créanme que se las investigo. Podemos contestar preguntas, podemos investigar. Contestamos preguntas. Igual en mi Instagram voy a hacer una dinámica de pon tus preguntas para el siguiente video, déjalo. Tenemos preguntas. Entonces, cualquier duda sobre sus órdenes. Y también quiero decirles que si quieren me pueden seguir en mi página de marca de ropa que se llama Make the Way. Ahí va a estar abajito. Ya va a salir la colección. Ya me lo llega, ya está en producción, ¿cómo se dice cuando está? Bueno, sí, en producción, Postproducción. En postproducción ya la están haciendo, ya las vi, hicimos unos cambiecitos por cuestión de diseño y comodidad. Ya las vi, ya las probé. Pero sí, la verdad estuvo muy padre, a mí me encantó, estoy muy feliz de por fin conocer a Toki y Adri en persona. Me dio mucha risa porque cuando me vieron ahí abajo, que bajé, me dijeron, ¡ay, estás bien alto! Hazme un favor, levántate tú para Ay, pero qué. O sea, yo me salgo, no. Sí. Fue como. Pablo aquí. Bueno, O sea, igual en cámara no se nota tanto. Pero está más alto. pero él gana. Pero yo gano. Pero me gustó mucho conocerlos en persona. Y me encantó estar aquí los cuatro juntos, la verdad. Si en 4 cuadritos diferentes, neta nos la pasamos increíble. Ahorita nos la pasamos, creo que el quinto play increíble. Se siente más la energía, la emoción. Sí, se siente más padre. No hay trabadas. Ajá, y no hay momentos de. No pasa mi abuelita. De pie herrera. No pasa el pan viejo. Sí, no pasa que alguien de que. ¡Ay, se fue! Solo nos falta Ángel, no he conocido a Ángel en persona. Espero próximamente Espero conocerlo. pronto ya se venga. Sí, o sea, espero conocerlo pronto en persona. Voy a visitarlo a Guadalajara. Vámonos todos. Vámonos todos. Vamos todos a Guadalajara, chicos. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Tengan muy bonito fin de semana y muy bonita semana. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden Empieza también- en octubre chingón, amigos. No Recuerden- haciendo todo lo que dijimos que no hagan, pero disfruten su octubre. Última cosa, queremos agradecer a la Borra del Café Sí, por prestarnos este espacio. Ojalá. Pueden seguirlo en sus redes sociales, que tiene Twitter, Instagram y Facebook. ¿Cómo? Patrocínanos. Como la Borra del Café. La Borra del Café. Se encuentra en la plaza, aquí en Chihuahua, se encuentra en Plaza Tres Vías, en Cantera. Neta, tienen comida muy rica y los cafés están muy ricos. Y pues muchas gracias por prestarnos ese espacio, ¿verdad? Sí, claro. Y Toki se va para producción. Ya nomás por último, ahora sí. Vamos contigo, muchas Freddy. gracias. Pues un saludo a Ángel que no puede estar aquí. Por trabajo. temas, pero seguimos trabajando. También voy a dejar sus redes sociales aquí. Recuerden que cualquier otro tema que quieran hablar, estaría chido que también ustedes en sus redes sociales hagan una Dinámica de están moviendo la cámara. Hagan una dinámica de preguntas, en caso de lo puedes dejar para después. ¿Viste la cara que hice de que? O sea, me hicieron pararme ya. Yo no iba a decir, pero Vamos, aquí jala. Juan, 3, 2, 1. recuerden que cualquier tema, comentario, mentada de madre que quieran decirnos, con que sea respetuosa, nos la dejen en la cajita de descripciones o de comentarios o en nuestras redes sociales. Estaría chido que ustedes hicieran su dinámica de preguntas y las respondemos todos aquí para darnos publicidad. Ya, deja de moverlo. Ya, creo que Juan ya terminó. Ya, Espérense, queremos. Bye.
Neta, sí querías terminar el show. Sí, a ver, ahí. Ya. Antes de que otra cosa pase. Así nomás pícalo.